a los principales hospitales del Estado. Por otro lado, también me gustaría comentar que anualmente celebramos un congreso, que es el Congreso CEL Salud, sobre la gestión de la cadena de suministro, y que precisamente el pasado mayo, 11 de mayo, en Santiago de Compostela, organizamos nuestro 10º aniversario y que la 11ª edición será en Barcelona. Y bueno, y sin más dilación, les daré paso primero a Meritxell, para que dé unas palabras sobre este webinar y el motivo por el cual ha nacido, y también agradecer de nuevo vuestra participación, así como la de David Lentisco, para dar este webinar hoy. Meritxell, adelante. Buenos días a todos, gracias por vuestra asistencia. Yo soy Meritxell Serra, la directora de Logística y Contratación Administrativa del Consorcio Sanitario Integral, y soy vicepresidenta del Comité CEL. En el penúltimo congreso salió la necesidad de hacer un grupo de trabajo de contratación, porque incidía mucho en la compra, y nació este grupo de trabajo. Y en este grupo de trabajo, que participamos todas las comunidades, el tema recurrente era cómo afrontar las subidas de precio y la situación actual de desabastecimiento, y qué encaje tenía en la ley. Y de ahí nació la iniciativa junto con una consultora experta, en este caso con Lentisco, de hacer un acompañamiento, de ver cómo podíamos darle respuesta a los retos actuales, que nuestro trabajo tuviese sentido. Y ahí organizamos una jornada el día 27 de marzo para poner en común todas las dificultades que teníamos las diferentes comunidades, que al final eran las mismas, y que David nos pudiese echar una mano para ver cómo afrontarlo y qué medidas podíamos llevar a cabo. Y eso es lo que hoy os presentará. Ya está ahí. Os presento, bueno, a David. A David ya lo conocéis. Es el CEO de Lentisco, es abogado y, bueno, tú mismo, David. Bueno, buenos días. Muchas gracias por la presentación. Buenos días a todos. Muchas gracias por la asistencia, que espero que se vea debidamente correspondida a lo largo del webinar y que resulte de vuestro interés. También quiero agradecer, lógicamente, al CEL, al Comité Sanitario del CEL, por la confianza depositada, y también por el encargo, porque es un encargo especialmente complicado. Bueno, como bien decía Meritxell al inicio, nos encontramos en un momento en el que realmente podríamos decir que el ámbito sanitario está especialmente convulso, pero bueno, no tiene nada de especial porque realmente vivimos tiempos convulsos. Y a ver por qué no me deja pasar la diapositiva. Por favor, si alguien en algún momento tiene algún problema para seguir la presentación, porque se cortara el audio o la imagen o cualquier cosa, ruego por favor que lo indique, porque hay gente ahora mismo que está pendiente de que la transmisión sea correcta y de que por lo tanto todos podamos seguirla sin ningún problema. Al final de la exposición, que voy a intentar que sea lo más rápida y lo más breve posible, ya os adelanto que no va a ser fácil. Es un tema especialmente complejo, como veréis tiene muchas ramificaciones. Hemos intentado, a la hora de analizar la situación, no dejar nada fuera. Y, como decía, voy a intentar ser rápido, en la medida de lo posible, para abrir luego un turno de preguntas. Por lo tanto, por favor, si alguien quiere hacer una pregunta, podrá hacerlo de dos formas. Bien a través del propio chat que tenéis disponible en la plataforma, levantando la mano, escribiendo en el chat, o si queréis, directamente conectáis vuestro micrófono, vuestra cámara al finalizar y hacéis la pregunta o el comentario que consideréis oportuno. Bueno, cuando uno se enfrenta a un tema complejo, tiene que tener muy claro que si no acude al principio, si no acude a la raíz del problema, la solución probablemente esté lejos de ser viable, ¿no? O por lo menos lejos de ser, vamos a decir así, verificable. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque en una situación como la que afecta a los suministros y a los servicios sanitarios en este momento, tan compleja, las
causas son múltiples y la forma en la que estas causas se expresan o se representan también lo son. Por lo tanto, lo primero que teníamos claro es que no podíamos hacer un análisis sin tomar como punto de referencia la situación de partida, es decir, analizar exactamente de qué forma se están manifestando los problemas en el ámbito del suministro y del servicio sanitario. Como vamos a ver, son varias, de distinta índole y distinta componente, pero todas son igualmente importantes. Siempre se tiene un poco la tendencia a culpar al marco jurídico. El marco jurídico sabemos, porque lo conocemos muy bien, que es especialmente rígido en el ámbito de la compra administrativa y que tiene serias limitaciones que también vamos a analizar y vamos a exponer. Pero hay otras que son también muy importantes. Hay que tener en cuenta que la cadena de suministros global, de la cual la cadena de suministros sanitaria no es más que una parte, está sufriendo en este momento una situación especialmente compleja. Vamos a ver por qué. Bueno, en principio la situación de partida hay que tener en cuenta que el mundo se está recolocando. Es decir, si dejamos de lado esta apreciación, vamos a tener muchas dificultades para poder entender lo que está pasando. ¿Y qué es exactamente lo que está ocurriendo a nivel, vamos a decir, un poco global? Pues lo que está ocurriendo es que están, como decimos, confluyendo varios fenómenos. Fundamentalmente, el más destacable, probablemente, y que tiene, lógicamente, una naturaleza que escapa un poco a lo que sería el tema de la webinar, pero que no quiero dejar pasar por alto, porque es algo a lo que nos vamos a tener que acostumbrar. Si sabemos, como sabemos, que tenemos un problema grave en el ámbito del servicio, en el ámbito del suministro sanitario especialmente, tenemos que tener en cuenta que esto es porque hay hechos que escapan, digamos, un poco a nuestra cotidianidad, a nuestro día a día, que están influyendo en esto. Y uno de los fundamentales es el que tiene que ver con todo el desplazamiento que se ha producido, especialmente con la pandemia. Ya se estaba produciendo desde hace unos años, pero creo que toda la crisis económica que se ha generado a raíz de la pandemia lo que ha hecho es acelerar muchísimo ese proceso. Ha sido un proceso que se ha acelerado probablemente en 10 años. Y ese desplazamiento es básicamente un desplazamiento de riqueza y de capacidad productiva. Es decir, lo que tradicionalmente hacíamos en Europa y en Estados Unidos, ahora se está haciendo en otras partes del mundo, especialmente China. Hay un eje, claramente, además geográfico, claramente identificable, que sería el que tiene que ver con Rusia, China e India, que son tres potencias desiguales, pero que están de alguna forma tomando el relevo, el pulso a lo que siempre ha sido nuestra capacidad productiva como mundo occidental. Y eso es especialmente acusado, o lo acusamos especialmente en Europa, porque si bien es cierto que por parte de los americanos Estados Unidos ha reaccionado y ha empezado a utilizar pues, herramientas como pueda ser la imposición de aranceles, en el caso de Europa eso no ha ocurrido, con lo cual nuestro mercado se ha debilitado muchísimo, nuestra capacidad productiva se ha debilitado muchísimo y vimos con verdadero asombro cuando llegó la pandemia, que realmente no teníamos capacidad productiva ni siquiera para unas miserables mascarillas. Es decir, nos encontramos en una situación en la que tuvimos que acudir a los mercados asiáticos porque aquí no había capacidad productiva instalada ya para hacer una cosa tan elemental, tan sencilla como una mascarilla. Bueno, esto es una metáfora, pero es un síntoma evidente. Eso, con lo que ha ocurrido a posteriori, se ha generalizado y, como he dicho, se ha anticipado en el tiempo. Ese proceso se ha anticipado en el tiempo. ¿Y eso qué va a significar? Va a significar básicamente una cosa importantísima, y es que realmente no vamos a tener fuentes de suministro. Es decir, uno de los grandes problemas que tiene la cadena de suministro actual es su falta de fiabilidad. ¿Por qué? Porque no tenemos ni acceso a las materias primas. Hay que tener en cuenta que Europa no es especialmente rica en ese sentido. Hemos perdido el control de los accesos a las materias primas. Hemos perdido el control a los procesos primarios y a las transformaciones primarias porque no tenemos capacidad instalada. Prácticamente todo lo que nosotros adquirimos para un hospital, todos los insumos que de alguna forma dan valor a los consumos intermedios, a día de hoy se fabrican fuera de la Unión, en su inmensa mayoría, con algunas excepciones, y por lo tanto esto es especialmente importante y va a afectar mucho a cómo se va a desarrollar el futuro. Por eso decimos que los factores encadenantes son variados y el desajuste tiene un marcado carácter estructural, porque lo que sí quiero transmitir hoy, y quiero dejar muy claro, es que la situación actual que estamos viviendo en el ámbito del suministro sanitario no es una situación coyuntural. O dicho de otro modo, no va a remitir en un plazo breve o no va a cambiar en un plazo breve, sino que es una cuestión mucho más compleja porque de fondo hay condicionantes estructurales que son muy complejos. Bueno, a la pandemia, que como he dicho ha tenido ese efecto propelente, ese efecto acelerador, se han unido además en una tormenta perfecta otras cosas. Como sabéis, ha habido un aumento importante de los precios, que guarda mucha relación con la anterior, especialmente porque la forma en la que se ha querido por parte de la Unión Europea salir de la crisis generada por la pandemia ha sido fundamentalmente a través de políticas expansivas monetarias, y que lo que ha generado es, lógicamente, que el dinero haya perdido de alguna forma valor real
y esto ha generado pues, un aumento de la inflación. Se ha culpado del aumento de la inflación a muchas cosas, como el aumento del coste de la energía. Creo que no, porque en el orden cronológico no han sucedido así las cosas. Si nos damos cuenta, los costes ya habían empezado a subir antes, por ejemplo, de la guerra de Ucrania o del estallido de la guerra de Ucrania, que ha tenido un impacto muy fuerte en el coste de la energía, ¿verdad? Y como sabemos, el coste de la energía sí que es muy transversal, va a afectar a muchos servicios, va a afectar a muchos suministros, y eso explicaría el aumento de costes que hemos experimentado los últimos 2 años. Pero en realidad la inflación empezó antes. Y la inflación, como sabemos, es un proceso de lucha de rentas que tiene muchas derivadas. Entonces, como decía, ese momento de convulso se ha generado por esa confluencia de estos elementos. Y que de alguna forma pues, lo estamos viviendo como una volatilidad en el mercado, una escalada de precios y además una escasez y un racionamiento de materias primas y de productos manufacturados que en muchos casos son esenciales. Y esto, lógicamente, es importante no solamente a nivel sanitario, diría que es a nivel global, a nivel general. Y lo que estamos viendo hasta ahora es que no hay muchas estrategias a nivel nacional definidas para poder hacer frente a este problema, porque es un problema que en todo caso es grave y va, como digo, a prolongarse en el tiempo. Fijaros que de hecho siempre he dicho que la fórmula que tradicionalmente se ha seguido desde un punto de vista de la macrogestión, desde un punto de vista más político, de definición de los presupuestos y sobre todo de cómo se ha comprado, que no deja de ser una extensión en el tiempo de un modelo muy antiguo, es un modelo de corte hacendístico que siempre se ha definido así, donde el precio ha sido el factor fundamental, ha sido un factor determinante de ese proceso de traslación de la riqueza hacia Asia. O dicho de otro modo, en cierta medida somos todos corresponsables de lo que está ocurriendo, porque ha sido muy difícil en los últimos años para cualquier participante en el mercado mantenerse activo y lograr márgenes de rentabilidad con digamos un poco con los procesos de compra que tradicionalmente han salido, que todos sabemos, no hace falta que utilicemos eufemismos, que los chinos han tenido una situación preponderante por su ventaja en el precio. De alguna forma, como decíamos, esta situación actual de escalada de precios, desabastecimientos y roturas de la cadena de suministro se está reflejando efectivamente en el ámbito logístico-sanitario y además nos encontramos con que las herramientas con las que disponemos pues son muy limitadas, porque estamos diciendo efectivamente que hay una rigidez del marco jurídico de la compra administrativa que todos conocemos y que necesita, por una parte, primero de una interpretación más abierta, especialmente por parte de los órganos de control y en especial aquellos órganos de control que intervienen de forma previa, porque de alguna forma no son compatibles en el mundo de la logística actual determinados plazos de gestión, ¿verdad?, en el ámbito jurídico con lo que la realidad impone. Hay que tener en cuenta que una de las cosas que probablemente más debe cambiar a raíz o a las que nos tenemos que adaptar a raíz de estos problemas, tiene que ver mucho con, vamos a decir un poco, con nuestra estructura mental, porque tradicionalmente hemos considerado un año como un plazo relativamente breve, pero en la situación actual un año es una eternidad. Es decir, tal y como están las cosas en el mundo, en un año todo puede dar un vuelco y puede cambiar mucho. Y de hecho sabemos que muchas veces los proveedores tienen serios problemas porque no pueden mantener realmente sus precios durante mucho tiempo porque sus fuentes primarias están alterando constantemente esos costes y eso por lo tanto va a tener una incidencia directa en cómo se va a desarrollar la actividad en el mercado. Por eso entendemos que posiciones que sean excesivamente literalistas y garantistas pueden de alguna forma representar también un bloqueante adicional que está dando, de hecho, lo estamos viendo, la situación de que haya contratos en este momento que están vivos, pero que son contratos inoperantes y contratos antieconómicos, en todos los sentidos, no solamente porque el proveedor haya visto alterada su estructura de costes, sino también porque realmente no están cumpliendo su objetivo y por lo tanto están representando para la propia administración un serio problema. Con este preámbulo y con esta introducción general, lo que hemos hecho es, hemos pensado, vamos a identificar claramente cuáles son los problemas que se detectan. Es decir, lo que tenemos que hacer es analizar los supuestos de hecho, lo que en la realidad se da, para analizar la realidad, no analizar en todo caso, no determinar o intentar buscar soluciones a cuestiones que sean más bien un constructo mental, sino hemos ido a la realidad y hemos dicho, ¿qué está ocurriendo en la realidad? Bueno, pues hemos identificado dos supuestos de hecho preocupantes. El primer supuesto de hecho es el que tiene que ver con aquellos contratos que han sido adjudicados en un momento anterior, como decimos aquí, con un entorno económico muy diferente al actual y que actualmente presentan problemas o discontinuidades en su ejecución. Por lo tanto, incumpliendo con ellos sus objetivos
por alguna de estas dos razones o causas que también han sido identificadas. Por una parte, el aumento continuado e imprevisible del precio de las materias primas, energía o productos transformados, que conlleva un desequilibrio económico y una onerosidad que se puede considerar en muchos casos como ruinosa. Ya veremos que esto no siempre es así, pero en algunos casos se está produciendo. Y esta onerosidad ruinosa para el empresario va a determinar, lógicamente, un problema gravísimo, porque para estos licitadores un contrato en esta situación es antieconómico. Y en estos casos, como decimos, se está produciendo una situación que es perjudicial, puesto que el contrato no va a cumplir los objetivos, pero ¿qué ocurre? Que no nos permite iniciar un nuevo expediente de compra, porque todos sabemos que en tanto en cuanto un contrato esté vivo, no podemos acudir a un expediente, ¿verdad?, de compra, hacer un nuevo acuerdo de inicio, disposición de crédito y lo que ello supone porque tenemos un expediente vivo. Por lo tanto, es una situación que no tiene salida, es una situación, digamos, un tanto, no sé cómo llamarlo, es una aporía, no tiene solución porque tengo un contrato vivo que no me funciona, pero no puedo al mismo tiempo poner en marcha un nuevo procedimiento. La segunda circunstancia y la segunda causa que de alguna forma hay que tener muy presente es cuando lo que se produce no es un aumento ya en los costes, sino además un desabastecimiento imprevisible y severo, tanto de la materia prima como de los productos transformados necesarios. Porque, insisto, una gran parte del suministro sanitario está siempre fabricado fuera de la Unión. Por lo tanto, no solamente es una cuestión que haga referencia a las materias primas, que también, como sabemos, ha habido materias primas que han experimentado un aumento del coste exponencial. En el ámbito, por ejemplo, de la obra, pues cuestiones como el zinc, el aluminio o el propio cemento han experimentado un coste muy alto, pero, por ejemplo, todos aquellos de vosotros que tramitéis un contrato tan usual y tan repetitivo como es el de cocina, sabéis que los costes de los alimentos también se han incrementado de una forma considerable, en algunos casos por encima del 40%. Con lo cual, la cuestión no solamente es una cuestión de costes, de materias primas o de acceso a las materias primas, sino que además también hay de fondo un problema relacionado con la transformación de los productos, que en algunos casos, como digo, no es ya relevante en cuanto a costes, sino que directamente no hay. Es decir, no se puede acceder y por lo tanto no hay ese material. Y esto, como digo, se ve agravado por la incapacidad industrial de nuestro país en este momento. España hace mucho tiempo que tomó una senda clarísima de renuncia a la industria, donde lo que se ha producido es un refuerzo del sector servicios y además, vamos a decirlo, con actividades que no tienen demasiado valor añadido, y cuando las cosas vienen mal dadas, es decir, cuando uno renuncia a generar valor, pues cuando el mundo cambia pasa esto. Los que generan valor salen adelante y los que no generan valor pues siempre van un poco al azar, ¿verdad? Entonces, esa capacidad industrial de nuestro país, y yo diría que prácticamente ya de la Unión, está provocando efectivamente roturas de stock y unas incapacidades sobrevenidas del adjudicador para cumplir el objeto del contrato, pero insisto, no referente al coste, sino referente al acceso directamente a sus fuentes de materia prima o productos primarios. El segundo supuesto de hecho que hemos identificado no es el de los contratos que fueron adjudicados en el pasado, sino precisamente los contratos que se tienen que adjudicar ahora. Es decir, bueno, bien, ya hemos identificado un problema. ¿Qué pasa con los contratos que tengo vivos que en este momento no están funcionando como debieran y me están planteando un problema? Pero lo que tengo que buscar es una solución a futuro. Es decir, lo que tengo que ver es qué voy a hacer en aquellos procedimientos que voy a iniciar ahora, visto lo visto, y de alguna forma para intentar, ¿no?, evitar que ese problema se reitere. Por lo tanto, aquí la cuestión de fondo es cómo se debe configurar la compra de suministros y servicios sanitarios para evitar efectivamente esa reiteración de los problemas identificados en el supuesto anterior. Esquemáticamente, podríamos decir, por tanto, que hay dos grandes bloques de interés, dos grandes supuestos de hecho, el primero y el segundo, que de alguna forma coinciden o están de alguna forma motivados por esas carencias. Primero, como vamos a ver, de la sistematización de la función de compra, carencias de las herramientas, esto es muy importante, metodologías y planes de profesionalización del personal de contratación, la rigidez jurídica y conceptual del modelo de suministro administrativo y que tiene unas consecuencias directas, que hemos prácticamente convenido en 4. Por una parte, una indefensión de gestores y tramitadores, es decir, el personal dedicado a la contratación en este momento se siente muy inseguro porque tiene que garantizar el funcionamiento de los centros sanitarios. Hay que tener en cuenta que lo que está de fondo aquí no es ni más ni menos que la capacidad de llevar a efecto la prestación sanitaria. Un hospital es una factoría y un hospital necesita, como todos sabemos, una cantidad ingente de insumos cotidianos, diarios.
Por lo tanto, cualquier afectación de la cadena logística, cualquier afectación de la cadena de suministro va a tener una repercusión inmediata en la calidad y en la cantidad del servicio asistencial prestado. ¿Y esto a qué obliga? Pues obliga a los gestores y tramitadores en contratación a pues, hacer verdaderos malabares para poder sacar adelante sus procesos, para poder conseguir los suministros necesarios, y esto les genera una cierta situación de indefensión y yo diría que de sobrecarga también, lógicamente, de trabajo. Como decimos, una afectación en la calidad del servicio asistencial, es decir, si en un momento dado no disponemos de un material concreto, imaginemos, para mantener activo un quirófano, es que podemos llegar a la situación de tener que paralizar, por ejemplo, la actividad de quirófano. Si me faltan insumos esenciales, no me puedo arriesgar y no puedo llevar a cabo, por lo tanto, esa intervención. Y eso, lógicamente, es una afectación de la calidad del servicio asistencial. Un desajuste presupuestario, porque evidentemente, si tengo que comprar obligatoriamente un insumo y no lo encuentro, no voy a poder hacerlo acudiendo a un método tradicional o normal. Probablemente voy a tener que acabar comprando lo que hay, no lo que quiera. Y eso va a generar siempre un problema a la hora de manejar los presupuestos, porque nos vamos a salir un poco de lo que está de alguna forma presupuestado. Sobre el tema del presupuesto no me voy a extender, pero da para otra webinar, porque es evidente que trabajamos con unos corsés, con unos límites. Uno es, evidentemente, el de la contabilidad presupuestaria, que vemos que simplemente haciendo una estimación muy genérica de los números, vamos a decir gruesos, no funciona muy bien, porque el presupuesto sanitario en España está en unas cantidades que, bueno, rondan aproximadamente, como sabemos, el 6% del PIB. En el último ejercicio del que yo tengo memoria eran 88.000 euros, pero el gasto no asignado a presupuesto se ha disparado y está en cantidades muy por encima. Por lo tanto, quiere decir que realmente sí que hay un problema de desajuste presupuestario, ¿verdad? Y en este caso en concreto, esta situación, de alguna forma, pues es un elemento que también ayuda, ¿no?, a que ese desajuste exista. Y un cuarto elemento, una cuarta consecuencia que hemos podido seguir muy de cerca en estos últimos meses es el gran número de licitaciones desiertas. ¿Por qué? Pues porque evidentemente ante este escenario de incertidumbre, el mercado, los licitadores, han en muchos casos decidido no acudir, no presentarse a determinados procedimientos, porque esos procedimientos reiteraban, vamos a decirlo de alguna forma, bueno, pues un estado de cosas o un escenario que no era el actual y que por otra parte tampoco ofrecía garantías de qué puede ocurrir en un supuesto en el que haya efectivamente otro escenario de desajuste, otro escenario de elevación de costes y cómo eso afectaría a un contrato. Bueno, para entender qué soluciones se han utilizado hasta el momento y cómo se ha intentado revertir esta situación, lo primero que tenemos que tener en cuenta es cuál es el marco legislativo que actualmente resulta de aplicación. Lo primero, como decía, hay que tener en cuenta que nos regimos por contabilidad presupuestaria y, por lo tanto, las disposiciones de la Ley General Presupuestaria son muy importantes. Hay que tener en cuenta que tenemos una ley de desindexación. El caballo de batalla durante los últimos meses, yo llevo prácticamente más de un año escuchando hablar sobre hay que derogar la ley de desindexación, hay que acabar con la ley de desindexación, la ley de desindexación no nos permite, ¿verdad?, adaptarnos a los tiempos. Bueno, hay que decir que en un entorno con la inflación desbocada, ningún gobierno, el que sea, va a derogar una ley de desindexación o va a anular un mecanismo de control del gasto como es la desindexación. Y tiene una lógica. Si actualmente en España, con ya una inflación que está fuera de control, no tuviésemos esta norma, probablemente la inflación hubiera crecido muy por encima de lo que lo ha hecho. Porque la ley de desindexación tiene fundamentalmente como finalidad evitar lo que se llama el efecto de segunda ronda. El efecto de segunda ronda es que hay muchos precios que no se ven afectados directamente por la elevación de otros, son ciertamente independientes. Es decir, hay precios que sí van a sufrir un incremento y por lo tanto van a ser de alguna forma fácilmente revisables, si los ligamos a un índice, de ahí su nombre, pero hay otros que no. Por lo tanto, si yo acudiese a una revisión de precios automática, por ejemplo, tomando como referencia un índice, como puede ser el índice de precios al consumo, el IPC, lo que voy a hacer es asegurar que en segunda ronda la inflación suba más. ¿Por qué? Porque las partes del componente del coste que no habían subido o que no hubieran subido por relación al índice, lo van a hacer automáticamente en la revisión. De ahí que tenga todo el sentido que exista una ley de desindexación, pero que lógicamente ha afectado mucho esta situación de la forma en la que voy a tratar de explicar.
Luego, como decimos, tenemos una ley que todos conocemos, que es la Ley de Contrato del Sector Público, y, por otra parte, no desdeñable la cuestión, tenemos además las interpretaciones que han hecho los tribunales y las juntas consultivas sobre cómo salir de esta situación y de esta atolladero, ¿verdad? Bueno, pues la única aplicación de una solución estudiada para este caso fue la del Real Decreto Ley 3/2022 de 1 de marzo, que como sabemos permitía exclusivamente en los contratos de obra hacer revisiones de precio para determinados materiales tasados y que tuvo una vigencia por un año, cuya vigencia, por lo tanto, finalizó en marzo de 2023. Por lo tanto, podemos concluir que ha sido una solución poco operativa y que, en todo caso, no ha tenido una afectación directa al ámbito sanitario. Es decir, este Real Decreto Ley no se ha aplicado a nuestro ámbito. Fuera de esto, ¿con qué nos hemos encontrado? Pues que realmente los órganos de contratación se han visto en situaciones especialmente críticas y han querido de alguna forma encontrar, evidentemente, una solución, ¿verdad? ¿Y cuál es la solución que han encontrado? Pues preguntar, consultar. Entonces, como tenemos además órganos consultivos, como son las juntas consultivas de contratación, pues lo que se ha planteado es, oiga, ¿y yo qué hago en estos casos? Es decir, cuando realmente me encuentro con que el licitador me está diciendo, oye, es que el incremento de costes que he sufrido es impresionante, es decir, yo no puedo mantener el contrato en estos términos. Bueno, pues voy a preguntar a ver qué me dicen las juntas consultivas, ¿verdad? Y de una forma muy resumida y muy esquemática, lo que nos han dicho es, 1, invariabilidad del precio. Los contratos del sector público tienen siempre un precio cierto que se abonará al contratista en función de la prestación ejecutada y de acuerdo con lo pactado. Es decir, aquí hay un principio, que es el que el precio no se puede variar y, por lo tanto, hay que atenerse a ese principio. Los contratos se tienen que cumplir tal y como estén definidos en sus cláusulas, sin perjuicio de prerrogativas establecidas en la legislación a favor de la Administración. Es decir, la Administración tiene ciertas prerrogativas que le permitirían el modificado de un contrato, pero luego vamos a ver que no permite precisamente la modificación del precio. Y uno fundamental, el riesgo y ventura. Y aquí está, digamos, un poco la enjundia del tema. Y aquí está la discusión. Es decir, yo creo que es mucho más importante definir bien el alcance de este principio que intentar, por ejemplo, modificar la ley de desindexación. La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista, que solo puede ser atenuado en determinados supuestos. Es decir, hay algunos supuestos en los cuales este principio va a operar como un límite. ¿Qué significa riesgo y ventura? Lo vamos a ver. Vamos a definirlo porque es muy importante. En lo que tiene que ver a los tribunales, ¿no?, a las juntas consultivas, también han tenido la ocasión de manifestarse sobre esto. ¿Y qué dicen? Bueno, pues los dos coinciden en que toda la revisión que se haga en el precio de un contrato es una modificación sustancial. Y por lo tanto, al ser una modificación sustancial, primero, diríamos que es contraria a los principios esenciales de la contratación, pero especialmente es contraria al principio de precio cierto establecido en el artículo 102 de la ley. Por lo tanto, si no está contemplada en los pliegos la revisión, no se puede modificar los precios de un contrato vivo porque esto supondría un trato de favor hacia un operador económico. ¿Cuál es el argumento de fondo? ¿Cuál es lo que dicen los juristas, la ratio legis? Pues es fundamentalmente que la propia ley, en su artículo 205, en el apartado segundo, dice que una modificación de un contrato se va a considerar sustancial cuando tenga como resultado un contrato que sería diferente del que se celebró en un principio. Es decir, si yo modifico el precio de un contrato cuando ese está vivo, sin que el pliego lo haya establecido, lo que estaría haciendo es una pequeña licitación interna, por decirlo de alguna forma, en la que solo doy audiencia o participación a una parte, el que está en el contrato. Y esto es lo que la ley no permite, porque lo que pretende decir la ley sin decirlo es, oiga, si usted pone otro precio, probablemente el adjudicatario hubiera sido otro y se hubieran presentado otras empresas y hubiera tenido usted otras ofertas. Esto es cierto, pero a medias. Es decir, es cierto siempre y cuando las circunstancias del mercado no hayan variado. Yo no le puedo dar un trato de favor al que está dentro, porque si mañana su estructura de costes interna se modifica, ahí operaría el riesgo y ventura. Dicho de otro modo, si el empresario no ha sabido calcular, no ha sido diligente y luego se ha presentado a un concurso en el que ha sido adjudicado y mañana dice, ahí va, yo pierdo dinero con esto, pues eso es lo que hay. Es un principio fundamental. Ahora, ¿esto operaría en el supuesto en que las modificaciones o el ámbito, digamos, en el que el contrato fue formalizado han cambiado de forma sustancial? Pues esto es lo que vamos a ver ahora. Ahí hay una pequeña diferencia y hay un pequeño matiz que es muy importante. Dicho de otro modo, la alteración de los costes que pueda
a una posible onerosidad sobrevenida no se puede resolver mediante una revisión de precios que no esté contemplada en los pliegos. ¿Y esto qué nos quiere decir? Que el contrato tiene que quedarse en los términos en los que fue formalizado y adjudicado. Lógicamente me estoy refiriendo siempre en los supuestos en los que no se contempló cláusula de revisión de precios. Cláusula de revisión de precios que, por otra parte, como vamos a ver, tiene muchísimas limitaciones hasta ahora, que nos hemos encontrado con una modificación de la Ley de Contrato del Sector Público, a la cual le quiero dedicar un ratito porque es muy importante y va a determinar el futuro, para que entendáis cuál es su alcance y cuál es su utilidad. Una que, por cierto, ya veníamos siguiendo hacía tiempo. De hecho, cuando estábamos trabajando en este informe y cuando estábamos trabajando en analizar esta situación, ya tuvimos conocimiento de ella mucho antes de que se publicara y le veníamos siguiendo la pista. Bueno, acabo de decir que el principio de riesgo y ventura tiene unos límites, su aplicación tiene unos límites. ¿Cuáles son esos límites? Bueno, el primero es la fuerza mayor, que se contempla en el artículo 239 de la ley. En caso de fuerza mayor y siempre que no exista actuación imprudente por parte del contratista, este tendrá derecho a una indemnización por daños y perjuicios que se hubieran producido en la ejecución del contrato de obra. Bueno, esto, como vemos, primero está definido a la obra y luego los supuestos no tienen nada que ver con lo que estamos viviendo ahora, incendios, fenómenos naturales y destrozos ocasionados en tiempo de guerra, robos o alteraciones del orden público. Por lo tanto, no opera este límite al principio de riesgo de ventura en el caso de los suministros sanitarios o en el caso de los suministros sanitarios actualmente, en la situación en la que estamos. Hay otros dos límites a la aplicación del principio de riesgo y ventura. El jus variandi, que es el derecho que se reserva a la Administración de modificar el objeto del contrato cuando éste, en los términos inicialmente pactados, no satisfaciera las necesidades de aquella. Y por lo tanto, el interés público, que como sabemos es la finalidad última de cualquier contrato público. ¿Qué quiere decir esto? Pues es la modificación que conocemos. Si la Administración, no ha calculado correctamente el importe del contrato atendiendo a las unidades, a la cuantía global, tiene la capacidad, como sabemos, de hacer una modificación de hasta el 20% e incluso en situaciones especialmente complejas podría modificar el contrato hasta un límite del 50%. Pero esto es una prerrogativa de la Administración. Esto no es ni un derecho del licitador, ¿verdad?, ni una cláusula general que se pueda aplicar en cualquier situación, sino que, como la propia ley especifica, para que la Administración pueda hacer uso de este derecho, tienen que concurrir determinadas circunstancias. Por lo tanto, tampoco parece que sea un límite en principio aplicable. ¿Por qué? Porque en el fondo, cuando nos enfrentamos a un problema de escasez en el suministro o cuando nos encontramos a un problema relativo a la escalada de costes, donde nos vamos a encontrar, primero, en el tema de la escalada de costes, nos vamos a encontrar que el problema está realmente en los precios unitarios, no en la globalidad del contrato, por lo tanto, no aplicaría, y cuando realmente no hay material, pues de poco o nada sirve que modifiquemos el contrato. O sea, si no tienen material para suministrarme, ¿qué hago yo aumentando la cuantía del contrato? Pues no tiene ningún sentido. Factum principis, o hecho del príncipe, los hechos del príncipe. Esto se refiere a la obligación que tiene la Administración de compensar al contratista cuando, por actuaciones propias de la Administración, diferentes al contrato, se provoca un desequilibrio económico. Os pongo un ejemplo para que lo entendáis muy rápido. De repente cambia la norma. La ley ha cambiado y donde antes una cosa se podía hacer, ahora no se puede hacer. Si esto afecta al contratista, hay por ahí un micro abierto, tened cuidado, por favor, porque se cuela. Rodesox, veo aquí. Rodesox tiene el micro abierto, me parece. Y gracias. Como decía, cuando se produce un cambio en las circunstancias, que es porque la Administración ha hecho algún cambio dentro de sus competencias, dentro de sus facultades, que pueda afectar al contratista, pues esto da derecho a que el contratista sea compensado. Os ponía el caso de una modificación legal porque es probablemente el más sencillo, pero hay otros muchos. Es decir, cualquier cosa que haga la Administración que tenga influencia en el contrato y que esto a su vez perjudique al contratista, da derecho al contratista a recibir una compensación por ese desequilibrio económico. Por lo tanto, no afecta a la situación actual, porque lo que estamos viviendo ahora no es responsabilidad de la Administración ni viene de ningún cambio que haya realizado la Administración. ¿De acuerdo? Riesgo imprevisible. Bueno, este es un límite al principio de riesgo y ventura que sí tiene una aplicación clara y directa a la situación actual y que fue, de todas las que se analizaron, a la que se le prestó la debida atención. Porque esta es una doctrina
que no está en la ley. No vais a encontrar ningún artículo de la ley de contrato del sector público que hable del riesgo imprevisible, porque es una doctrina y como doctrina, por lo tanto, es de construcción más pues, de teórica y de aplicación por los tribunales, ¿verdad? Enlaza con la cláusula conocida como rebus sic stantibus. Pero la rebus sic stantibus, o si las cosas se mantienen, que es su traducción, exige para su aplicación la consecuencia de una aparición primero, de un riesgo que no pudo ser previsto al tiempo de celebrarse el contrato, que se alteren sustancialmente las condiciones, que es la causa del contrato. Ahora lo voy a explicar todo, no os preocupéis, que aunque esto suene todo un poco farragoso, yo voy a intentar explicarlo y luego, si no, cualquier duda que pueda quedar sobre esto, por favor me la hacéis llegar. Como decía, una alteración sustancial de las condiciones, de forma que la prestación pactada, la prestación inicial, resulte mucho más onerosa para una de las partes. Cuidado, la rebus en principio podría ser incluso invocada por la administración, porque la rebus no es una cláusula que atiende exclusivamente a una parte, sino que atiende a las dos. Hay una sentencia muy importante del año 2014, creo que el ponente fue Javier Orduño, magistrado del Supremo, y en esta sentencia se dejan muy claras cuáles son las condiciones de aplicabilidad de la rebus y se determina que, en contra de lo que había sido un poco la tendencia habitual, es una cláusula aplicable en situaciones como la actual. La rebus se había aplicado en los años anteriores de forma muy excepcional, pero a raíz de esta sentencia se ha entendido que es un instrumento jurídico válido. Ahora bien, digo que hay una ligazón entre el riesgo imprevisible y la rebus sic stantibus porque no son la misma cosa exactamente. Se parecen mucho, pero no son exactamente igual. Básicamente por los efectos que tiene. La rebus es una cláusula del derecho civil general. Y nosotros estamos en el ámbito del derecho administrativo, ¿de acuerdo? Y en el ámbito del derecho administrativo las cosas funcionan de otra forma. Como vamos a ver, la rebus tiene como, digamos, efecto fundamental la modificación de un contrato. Es decir, si fuera del ámbito administrativo, dos partes tienen un contrato, ocurre lo que está ocurriendo ahora. Se modifican las causas como se están modificando ahora. Se modifican las circunstancias de la forma en la que estamos viendo. Y una de las partes alega la cláusula va a tener como efecto que se puedan modificar los términos del contrato para que desaparezca ese desequilibrio, ¿verdad?, tan fuerte, o esa rotura de lo que se llama el equilibrio financiero del contrato, que es un principio fundamental. Pero en el derecho administrativo no se puede, porque acabamos de decir hace un momento que toda modificación del precio se considera modificación sustancial y que, por lo tanto, no tiene cabida. ¿Qué ocurre entonces? Que si bien la rebus es una guía, digamos, un poco de orientación en estos casos y nos podemos servir de ella para ver cuándo realmente las circunstancias son, lo que dice aquí, sobrevenidas, esenciales, no previsibles, lo que sí afectará será la teoría del riesgo imprevisible, que eso sí se puede aplicar en el ámbito del contrato administrativo. Muy bien, pues ¿de qué va esto? Vamos a verlo. Cuando ya hemos analizado un poco todo el entorno, tanto la situación de partida, las soluciones que de alguna forma se han previsto y al mismo tiempo las respuestas que nos han dado por parte de los tribunales y los órganos consultivos, ahora lo que vamos a empezar a trabajar es, bueno, si hemos definido el problema, es decir, si el problema lo tengo claramente en contratos vivos, que o bien ha habido una alteración de costes fundamental y que me estoy encontrando con que el licitador cumple de forma defectuosa o directamente no cumple, o me está pidiendo constantemente una revisión porque me dice, oye, que me arruino, que no puedo, que de verdad que esto ya no puede ser. O dos, directamente es que no tengo el material. Es que el licitador me dice, mira, si es que aunque me lo pagaras, no lo tengo, no lo encuentro. ¿Qué podemos hacer para solucionar esto? Porque sabemos que eso tiene muchas implicaciones. Ya hemos dicho, afectación al servicio, a la calidad asistencial, imposibilidad de llevar a término un nuevo contrato, un nuevo expediente de compra en situaciones de mercado actuales, una disposición de crédito ahí, en el limbo, incluso, pues es una situación en la que me veo obligado, ¿verdad?, a buscar fórmulas alternativas para poder adquirir ese material. Bueno, pues entonces vamos a buscar soluciones a los supuestos de hecho. En primer término, el que acabo de referir, el que tiene que ver con el contrato que ya viene de una etapa anterior. Caso de los contratos de suministro o servicio vigentes en vigor que devienen ineficaces, ¿verdad?, por el incumplimiento por parte del contratista en plazo o cantidad. Bueno, pues para encontrar una solución a este problema, lo primero es analizar
la naturaleza del incumplimiento. Yo no puedo proponer una solución a un contrato que no se está ejecutando de forma correcta si antes no atiendo a la naturaleza de ese incumplimiento, ya sea parcial o total. Y para eso tengo que diferenciar dos supuestos a su vez dentro de esa situación. Cuando el incumplimiento sea imputable al contratista al no existir causa que lo justifique. Sobre esto no hay que extenderse mucho, porque ya conocemos qué pasa cuando un contratista no cumple el contrato. Pues se inician las penalidades y en su caso la resolución. Lo que pasa es que es un proceso lento y tedioso y yo diría que ineficaz en la mayoría de las ocasiones. B. Un incumplimiento que no sea imputable al contratista. ¿Por qué? Pues porque concurra alguna de estas circunstancias. 1. Una grave alteración en la estructura de costes de la oferta. O 2. Un desabastecimiento continuado que cause rotura de stock. Es decir, yo le puedo imputar al contratista que en un momento dado una materia prima, voy a decir una que me venga así, celulosa. Digo celulosa porque es la primera que se me ocurre, ¿vale? Pero sabemos que la celulosa es materia prima de muchas cosas en el ámbito sanitario. Bueno, pues imaginemos que mañana las cadenas de suministro globales han tomado la decisión de enviar la celulosa a otros mercados que les interesen más que el nuestro. Y nuestros proveedores no tienen acceso al material. El contrato está vigente, se firmó hace 2 años. Está a lo mejor en su último año o incluso se ha firmado una prórroga reciente. ¿Yo puedo decir que ese incumplimiento es imputable al contratista? Es decir, ¿yo puedo aplicar el principio de riesgo y ventura? ¿El contratista en su diligencia de ordenado empresario podía saber que se iba a dar una circunstancia como esta? Yo creo que la respuesta es clara, ¿verdad? Entonces, si el incumplimiento no es imputable, ¿qué solución tengo? Eso es lo que quiero que veamos ahora. ¿Y qué pasa con la estructura de costes? Exactamente lo mismo. Si la estructura de costes no ha sufrido por causa de la imprevisión del contratista o por el flujo normal del tráfico jurídico y del tráfico del mercado, en el cual, como todos sabemos, hay alteraciones, pues ahora sube el precio de una cosa y luego baja. Pues igual que cuando baja, la administración no le dice al contratista, oiga, le voy a pagar menos, porque a usted le cuesta menos ahora no sé qué cosa. Tampoco el contratista tendría derecho a exigir más, ¿verdad? Pero aquí lo que estamos hablando es del desequilibrio económico del contrato, no de una alteración natural o que forme parte, digamos, un poco del tráfico habitual del mercado. Y vosotros me diréis, vale, ¿y yo cómo identifico esto? Pues también lo vamos a ver qué pistas tenemos y a qué nos podemos agarrar o a qué podemos recurrir para hacer una diferenciación clara entre un incumplimiento imputable y uno que no lo es. Vale, cuando el incumplimiento es imputable o culpable, yo podría deciros que ha habido casos, por ejemplo, los que se me ha consultado, oye, pues mira, yo es que quiero iniciar un procedimiento para que me revisen el precio porque han subido los costes. Bueno, ¿y cuánto han subido los costes? Y después de hacer un análisis en profundidad de los costes han subido un 8%. Pues hombre, mira, si han subido los costes un 8% para ti, pues chico, mala suerte, vas a perder dinero en este contrato, pues ya lo ganarás en otro. Pero evidentemente una alteración de costes de un 8%, de un 6%, no te va a dar derecho, no tiene ninguna justificación para que tú alegues que ha habido un desequilibrio, porque no hay tal cosa con ese tipo de variaciones. Por eso decimos que la variación de costes, cuando no justifique la inexistencia, o mejor dicho, cuando no justifique, perdón, la existencia de un desequilibrio económico, no puede dar lugar a ninguna solución específica. Lo que hay que hacer es cumplir el contrato en sus propios términos y ya está, no hay más. Entonces, si el incumplimiento se justificara por esto y la administración tiene conocimiento de que en efecto no hay ese desequilibrio económico, porque aparte no se podría aprobar, porque insisto, con esos números no hay tal cosa, entonces si tenemos un incumplimiento parcial, ya sea en cuantía o lo que fuera, pues lo que procede es abrir un expediente de penalización, como siempre. ¿Qué es lo que se aconseja en estos supuestos? Pues evidentemente la finalidad última es resolver un contrato. Cuando un proveedor ya no cumple, por el motivo que fuera, y una vez intimado, pues lo ideal es que si no esa solución, digamos de alguna forma, no desaparece, el contrato no tiene mucho sentido mantenerlo. Pero el incumplimiento puede llegar a ser total. En este caso, penalizar realmente no tiene demasiado sentido, porque ¿qué ocurre cuando penalizamos? Que es un procedimiento y todos los procedimientos tienen sus plazos. Entonces yo penalizo, doy audiencia, el otro contesta, dice, alegan lo que en su derecho convenga, etcétera, etcétera. Por lo tanto, nos vamos a ir a un plazo de tiempo y a una dilación en el tiempo que es excesiva y que por lo tanto lo que me está haciendo es mantener el problema vivo, es decir, el contrato seguirá ahí pendiente hasta que todo esto se resuelva.
Por lo tanto, aquí lo que hay que hacer es abrir un expediente de resolución por incumplimiento grave o esencial de la obligación principal, conforme al artículo 211, el apartado primero, numeral F, y proceder a la apertura de un expediente de penalización por incumplimiento. En ese caso, pues ya sabemos que habría derecho a incautar garantía, imponer penalidades, o si la cosa fuese muy grave y realmente la actitud del proveedor fuese temeraria, pues se podría valorar la imposición de una prohibición de contratar, ¿vale? Pero con la prohibición de contratar hay que ser muy cauto. Pues tener presente que la prohibición de contratar equivale prácticamente a una condena de muerte a una empresa, y esto no se puede jugar con ello. Es una cuestión seria que, por lo tanto, necesita que concurran determinadas circunstancias para que se pueda imponer. Pero en todo caso, insisto, cuando el incumplimiento es totalmente culpable o totalmente imputable, en este caso al licitador, sigue existiendo, sigue aplicándose totalmente, plenamente, el principio de riesgo y ventura, y lo que hay que hacer es resolver en la medida de lo posible, lo antes posible. ¿Cómo? Vamos a depender de lo que dijese el pliego. Si el pliego no ha establecido, por eso cuando analicemos el supuesto de hecho número 2, vamos a ver cómo la recomendación va en la línea precisamente de que los pliegos tengan un nuevo clausulado para dejar claro que los incumplimientos tienen unas consecuencias que tienden a la resolución. Porque es que yo no quiero un contrato que no es operativo. ¿Para qué quiero yo un contrato que no se cumple o que se está cumpliendo mal o que me está generando problemas? Entonces, ese clausulado tiene que cambiar. Y esto, como veremos, es bueno para ambas partes, porque también le da mucha mayor seguridad jurídica al licitador. Bien, pero analizadas las circunstancias y analizado cómo es el caso en concreto, lo que vemos es que ese incumplimiento por parte del proveedor no es imputable. Es un incumplimiento no culpable. Primera causa del incumplimiento, la variación de costes. Segunda causa del incumplimiento, la rotura de stock. Como digo, son dos cosas distintas. Bueno, pues aquí, ¿qué es lo que ocurre? Si hay un riesgo imprevisible, en el sentido en que se ha roto realmente el equilibrio financiero del contrato, en los términos que establece la sentencia del Supremo de 2014, y este contrato se convierte en antieconómico, dado que los principios esenciales como el precio cierto y el riesgo ventura son de aplicación general, lo que yo tengo que hacer es, bien, como el incumplimiento no es imputable, lo que tengo que hacer es resolver el contrato. ¿Cómo se resuelve? Vamos a verlo poco a poco. Tened en cuenta que es lo que decía al principio, no es un tema fácil y hay que ir evaluando paso a paso para que no demos un paso en falso y comprendamos muy bien cuál es la lógica interna de las soluciones que se están proponiendo. Segunda causa del incumplimiento, rotura de stock y desabastecimiento continuado, ya sea parcial o total. Sabemos que a veces los incumplimientos por esta causa no son totales, simplemente es que hay unas unidades y nos suministran lo que pueden, pero eso no es suficiente en muchos casos. Más de uno estará pensando, pero es que si mi proveedor no lo tiene, tampoco lo tiene el otro. Y esta es una realidad. Es decir, en esta segunda causa de incumplimiento, cuando un proveedor te dice que no tiene acceso a las materias primas, lo más probable es que eso sea trasladable al resto de proveedores. ¿Por qué? Pues porque normalmente casi todos acuden a las mismas fuentes. Es decir, aunque luego tengan sus procesos productivos y sus procesos de distribución y sus procesos de calidad, las fuentes primarias suelen ser similares hoy en día, porque tener en cuenta que este es el mundo que hemos heredado de la mundialización o de la globalización, como dicen los anglosajones. Entonces, todo eso ha hecho que se hayan generado unos cuellos de botella muy importantes en la logística mundial, a nivel mundial, la logística global. Y todo eso, como digo, se ha agravado muchísimo con el tema de la energía, con el tema de la pandemia, con cómo China se ha recolocado en el mundo, de cómo cada uno está intentando encontrar su sitio, menos nosotros que no sabemos dónde estamos y todavía no hemos decidido cuál es nuestro sitio. Entonces, eso es importante que lo tengamos presente, porque claro, en el fondo es una causa de incumplimiento que puede ser mucho más general y que puede ser muy importante a la hora luego de buscar una solución, en el sentido en que no va a ser fácil, ¿no?, encontrar una alternativa. Pero en todo caso, y lo que nos interesa, lo fundamental es acabar con ese contrato, resolverlo. Esta segunda causa de incumplimiento, que digo que se basa en una rotura de stock y desabastecimiento continuado, ya sea parcial o total, porque no hay acceso realmente a las materias primas o los materiales transformados, que son imprescindibles además para el cumplimiento del objeto del contrato. Esto, como digo, es fundamental que se base en causas excepcionales que sean probadas. Estas causas excepcionales muchas veces son hechos notorios, se pueden conocer por cualquiera, otras veces no tanto. Y aquí está la dificultad, saber exactamente cómo se puede probar la existencia o la concurrencia de esa causa excepcional. Si mantenemos el contrato vigente, esto solo va a tener efectos negativos, pero además para ambas partes y sobre todo para el interés general.
¿Por qué? Porque la solución de estos casos, realmente, cuando el contrato no se puede cumplir, no es que haya, como decía al principio, una imputabilidad, no se puede decir al licitador, oiga, es que usted no quiere suministrarme, sino que realmente no puede suministrar y por lo tanto escapa al ámbito de lo que sería un dirigente empresario, lo inmediato es resolver. ¿Por qué? Porque en este caso, al no ser imputable el incumplimiento, tenemos una herramienta que es la resolución de mutuo acuerdo. Ahí la vemos. Resolución de manera inmediata sobre la base del mutuo acuerdo. ¿Qué están diciendo nuestros órganos de control y fiscalización? Que no podemos acudir al mutuo acuerdo. ¿Por qué no podemos acudir al mutuo acuerdo? Porque en principio el mutuo acuerdo es una cláusula excepcional. Y en esto tienen razón. Ahora bien, la ley es clara. Y cuando la ley es clara, como decía el latinajo, ubi lex non distinguit, ne nos distinguire debemos. Es decir, cuando la ley no distingue, nosotros no tenemos que inventarnos cosas, porque la ley no lo hace. Y dice claramente el artículo 211. Procede la resolución de mutuo acuerdo cuando no concurra ninguna otra causa de las tasadas legalmente para la resolución. Artículo 212, apartado 4. Si hay un incumplimiento, pero el incumplimiento no es culpable, yo no puedo resolver por penalidad, porque no puedo imponer penalidades. ¿Cómo le voy a imponer penalidades y voy a abrir un expediente de penalización a un licitador que me ha probado que no puede cumplir el contrato por circunstancias que no le son imputables? Espero que se entienda la lógica de lo que estoy diciendo. Yo no puedo abrir un expediente de penalización para resolver el contrato a alguien que me ha probado y me ha demostrado que no puede cumplirlo porque no encuentra una materia, porque no tiene un elemento determinado, por causas que son ajenas a él. Porque entonces sería pues, hacer leña del árbol caído. No tendría ningún sentido. Aparte, no conduce absolutamente a nada. Por lo tanto, en estos casos y evaluadas las circunstancias, tener siempre presente que son circunstancias excepcionales, no son una regla general, lo único que procede es la resolución de mutuo. Y procede porque es rápido, porque no hay que andar haciendo ninguna cosa, no hay que andar abriendo ningún expediente de no sé qué. Ambas partes lo convienen y cuando ha quedado probado efectivamente que el incumplimiento no es imputable y que el incumplimiento está basado en una de estas causas, la ley permite perfectamente acudir al mutuo acuerdo, porque tiene todo el sentido del mundo. El mutuo acuerdo tiene como finalidad librar a las partes de un contrato que ha devenido ineficaz y que ya no sirve para los objetivos que se habían planteado. Como decíamos, ¿y cómo sé yo si el incumplimiento es culpable o no culpable, si es imputable o no imputable? Bueno, pues para saber esto, lo que tengo que hacer es ver efectivamente si la modificación de las circunstancias que darían lugar al incumplimiento por parte del contratista están dentro de lo que hemos definido ya como una teoría general sobre la alteración de las circunstancias. ¿Cuál es esa teoría general de la alteración de las circunstancias? Pues lo que el propio Tribunal Supremo ya ha examinado en muchas ocasiones. Es decir, lo he resumido aquí para no irnos tampoco por los cerros de Úbeda, que se establecen unas pautas o requisitos previos de aplicabilidad que tienen que ver con la modificación extraordinaria. Y eso básicamente se va a dar siempre que la finalidad económica y principal del contrato se frustre o se torne inalcanzable. La finalidad económica principal del contrato se frustra o se torna inalcanzable. 2. La conmutatividad del contrato, que se expresa en la equivalencia o proporción entre las prestaciones, desaparece o se destruye, porque ya no hay juego entre prestación y contraprestación. Dicho de otro modo, si yo, al contratar y al licitar, le pago a mi licitador 1 euro por un producto que él adquiría por 0,85, si las circunstancias se han alterado de un modo absolutamente radical y lo que él compraba a 0,85 para venderme a mí 1 euro, ahora a él le cuesta adquirirlo 4 euros, no hay conmutatividad. Por una sencilla razón, porque ha desaparecido un elemento esencial de todos los contratos, que es la causa. ¿Qué empresario licitaría, o mejor dicho, ofertaría en una licitación un precio de 1 euro sabiendo que le va a costar 4? Evidentemente la causa ha desaparecido. Ese contrato nunca se hubiera formalizado. Y eso es lo que trata de decirnos esto. Es decir, ha habido una frustración del objeto del contrato. Pero fijaros en la diferencia entre que las circunstancias sean extraordinarias, imprevisibles y muy relevantes a lo que es una mera alteración del contrato que es natural. Este es el quid de la cuestión y esta es la dificultad de esto. Por eso, para atender si estamos realmente ante una situación como esta o no, tenemos que ver en primer lugar si esa finalidad económica principal se ha vuelto inalcanzable
y si realmente ha desaparecido la proporción entre prestación y contraprestación. Porque todo esto se basa en una idea fundamental, y es que el riesgo normal de un contrato es lo que se denomina técnicamente el alea. El alea es un poco la suerte. Alea jacta es, que dijo Julio César cuando cruzó el Rubicón. Bueno, pues esto es lo mismo. El alea del contrato es la suerte del contrato. ¿Qué pasa con la suerte del contrato? Pues hombre, lo que he dicho hace un momento. Al final un contrato tiene de todo. Tiene altibajos, ahora gano más, ahora gano menos, ahora tal. Bueno, se cumple y punto. Ya está. Y eso forma parte de la normalidad. Pero si las circunstancias que dan lugar al contrato se han modificado tantísimo, entonces ese alea del contrato ha desaparecido. Y no tiene sentido, ni tampoco es justo materialmente hablando, que alguna de las partes tenga que soportar esto, porque no tiene ese deber en principio. Por lo tanto, y para seguir indagando cómo puedo yo diferenciar entre si el incumplimiento tiene justificación o no la tiene, bueno, pues voy a ver si se dan estas tres circunstancias que yo pongo aquí. Analizado lo anterior, ahora digo, vale, la alteración de las circunstancias ha sido extraordinaria con respecto al momento en que se firmó el contrato, se celebró el contrato, ¿sí o no? Primera cosa. Segundo, ¿hay una desproporción exorbitante? Es decir, ¿realmente esa alteración está fuera de todo cálculo racional? Es decir, las prestaciones que han firmado las partes han cambiado tanto a nivel económico como para que realmente el contrato ya no sea económico, sea antieconómico. Bueno, pues podríamos decir que cualquier alteración de costes que supere el 20% justificaría la existencia de esta desproporción exorbitante. Tened presente que en los reales decretos que aún están vigentes, por los cuales se desarrolla la ley de contratos, los beneficios industriales están tasados en un 6%. Por lo tanto, una alteración de costes que supere el 20% implicaría, ¿verdad?, que estaríamos en más de 3 veces el beneficio industrial de modificación. Y de hecho, la propia ley, como vamos a ver ahora, ha establecido este propio límite del 20% para poder dar entrada a una posible revisión de los precios. Por lo tanto, el 20% parece una cifra que nos puede orientar mucho a la hora de saber si esa desproporción es exorbitante y, por lo tanto, justificaría que hay una alteración de las circunstancias. Y que, por último, todo pase de una forma sobrevenida, es decir, de una forma que sea totalmente imprevisible, que no se pueda decir, hombre, esto se veía venir y sabíamos todos que iba a ocurrir. Como he dicho hace un momento, no se puede aplicar la rebus de forma directa en contratación pública, salvo en otros casos, por ejemplo, una concesión, no sería el caso, por ejemplo, de un suministro sanitario, por lo que sus efectos están condicionados. Ahora bien, aunque, decía hace un momento, aunque la cláusula rebus ha tenido efectos siempre modificativos en los contratos, y ya que en la contratación pública las modificaciones de precio no están en principio permitidas, salvo que estén en los pliegos, pues entonces lo que tenemos que buscar son efectos extintivos. O dicho de otro modo, lo que tenemos que buscar es la resolución del contrato para liberarnos del contrato lo antes posible. Porque ese contrato ya lo único que hace es perjudicar a ambas partes y al interés general. Que parece que siempre se nos olvida, pero es que el interés general es lo fundamental. Si ese contrato es útil al interés general, no. Pues entonces es un contrato que debe desaparecer y eso es la solución más eficiente. Claro, pero yo resuelvo. ¿Y qué hago mientras? Si yo he resuelto un contrato que tenía y al cual yo había fiado mi suministro, yo me voy a encontrar con que tengo un problema, y es que no sé cómo comprar ahora, porque ya sabemos que los tiempos de tramitación de un expediente de compra son largos. Entonces, resuelvo hoy y sacaré un procedimiento dentro de X tiempo. Y mientras tanto, bueno, pues mientras tanto, si se nos pincha la rueda, ponemos la de repuesto. Es decir, mientras tanto, tenemos que mantener los servicios asistenciales activos dentro de la legalidad, y lo que tenemos que hacer es, hasta que saquemos un nuevo contrato, acudimos a un contrato o un procedimiento negociado sin publicidad por razón de imperiosa urgencia. No tiene nada que ver con la exclusividad ni con las patentes, porque al final siempre tenemos en la mente que el procedimiento negociado sin publicidad es el procedimiento para comprar cosas con exclusiva comercial o con patente. Sí, pero también tiene un supuesto, el que viene en el apartado B, de su apartado primero, cuando dice una imperiosa urgencia resultante de acontecimientos imprevisibles para el órgano de contratación y no imputarles al mismo. Es decir, me va a poder decir mi interventor, si tengo que resolver un contrato porque se ha roto la cadena de suministro, que no puedo hacer un procedimiento negociado sin publicidad por acción de la urgencia cuando yo no tengo absolutamente nada que ver en lo que ha ocurrido.
Pues es evidente que puedo hacerlo porque la ley dice claramente: imperiosa urgencia resultante de acontecimientos imprevisibles para el órgano de contratación y no imputables al mismo. Lo que yo no voy a poder hacer nunca es utilizar este contrato para cosas que yo había podido prever perfectamente. O dicho de otro modo, si he planificado mal y no me he dado cuenta de que un contrato me vence, pues no puedo decir que tengo una imperiosa urgencia resultante de acontecimientos imprevisibles. Es evidente que no voy a poder hacer este contrato. No voy a poder utilizar este procedimiento de adjudicación, porque estaría fuera del supuesto de hecho habilitante. Pero si, como digo, lo que he tenido que hacer es resolver un contrato por una situación que no es imputable ni al licitador ni a la propia administración, porque concurren todas las circunstancias que he explicado anteriormente, lo que hago es automáticamente decidir quién puede tener este suministro. No sé quién. ¿Lo tiene? ¿Me aseguro la continuidad asistencial? Sí. ¿Es urgente? Pues sí. Lo que he dicho hace un momento. Quirófano cerrado. ¿Es urgente? Yo diría que es bastante urgente. Y si no, pues que el interventor busque la forma de ver cómo se puede solucionar el problema. Entonces, lo que tengo que hacer es decir, bien, resuelvo, me olvido de este contrato y hasta que salga el siguiente pliego, por el tiempo imprescindible y mínimo, hago un procedimiento de este tipo para comprar a aquel licitador o a aquel proveedor, mejor dicho, que en ese momento me garantice la continuidad asistencial. Y en cuanto tenga la oportunidad, vuelvo a sacar mi expediente de compra y todo vuelve al principio. Segundo supuesto. El segundo supuesto es el que tiene ya, lo que hemos dicho, vocación de no repetir la situación y que tiene vocación de solucionar estos problemas a la hora de plantear nuevos expedientes de compra. ¿Cómo? Pues con el contenido básicamente contractual y también interpretando y comprendiendo actualmente cómo queda el marco jurídico. Las medidas a adoptar hemos entendido que se tienen que agrupar del siguiente modo. Primero, los recursos humanos y materiales que tienen en este momento los equipos de contratación en el ámbito sanitario. Segundo, el marco jurídico aplicable, reformas legislativas. Aquí vamos a proponer una reforma legislativa y vamos a analizar la reforma del artículo 103, que es, como digo, muy reciente. Y por último, vamos a hacer una propuesta de contenido contractual, es decir, de cláusulas que deberíamos incluir en los pliegos rectores a partir de ahora. Bueno, pues vamos allá. Recursos humanos y materiales. Pues bueno, lo fundamental es sistematizar, digitalizar los procesos de contratación pública y una profesionalización y un apoyo a los profesionales de la compra y la contratación. ¿Por qué? Porque entendemos que resulta imperativo que los plazos para articular las soluciones sean breves. Es decir, he dicho hace un momento que un año en estas circunstancias y en este momento es una barbaridad, es muchísimo tiempo y por lo tanto tenemos que ser rápidos y la única forma de agilizar los procesos y de ampliar el número de expedientes que se pueden tramitar pasa, lógicamente, por reforzar esos equipos y por suministrar mayores medios, tanto humanos como materiales. Porque decimos además que hay escasez de personal en contratación pública, lo sabemos, hay poca gente en contratación y hay una tasa de obsolescencia de la tecnología importante. Hay muchos procesos en contratación pública, en compra pública, que se pueden digitalizar, que se pueden automatizar, que se pueden hacer mucho más rápidos y mucho más eficaces. Por lo tanto, una de las mayores necesidades en estos momentos, para que no se repitan los problemas que estamos viviendo actualmente, pasa por ampliar y profesionalizar los efectivos en compra pública, la incorporación de tecnología de gestión más avanzada y una solución muy interesante, por ejemplo, como sabemos que ha contemplado la Estrategia Nacional de Contratación Pública para el año 23-26, que tiene que ver precisamente con eso, con la profesionalización de la compra y la contratación. Modificaciones legislativas. Nunca son una solución ágil. Cambiar la ley es una cosa que lleva tiempo, aunque hay que decir que esta última modificación del artículo 103 ha sido de las más rápidas que yo he visto nunca, porque en apenas 15 días se ha llevado a término. Tiene mucho que ver con la paralización de la gestión de los fondos europeos. Es decir, el problema que había de fondo es que con un número de licitaciones desiertas récord, tener presente que se han quedado, no recuerdo la cifra exacta, pero miles de millones de euros totalmente paralizados y un número de desiertas que creo que ha llegado a las 7.000 licitaciones desiertas, pues ¿qué nos hemos encontrado? Nos hemos encontrado con que realmente el mercado ha dicho claramente que con las condiciones jurídicas actuales no va a participar. Y entonces cuando hay unos procesos para utilizar esos fondos recibidos de Europa que están paralizados, pues se ha actuado con rapidez.
¿no? Con celeridad. Creo que nos ha hecho pensando en el sector sanitario, pero vamos a ver hasta qué punto nos puede resultar de utilidad. Como decimos, las modificaciones legislativas nunca son una solución ágil, porque llevan un tiempo, una tramitación, y que además, lógicamente, pues, son especialmente complejas porque tienen que pasar varios trámites. Lo que pasa es que hay muchas veces que el problema de la ley no está tanto en lo que dice su texto, sino en cómo se interpreta. Y a veces tenemos que recordar que la interpretación de la ley se debe hacer, y esto es una fuente primaria del derecho, está en el artículo 3 del Código Civil, no hay que ir muy lejos a buscarlo. Siempre las normas se interpretarán según el sentido de sus palabras, es decir, prima lo que dice la ley a lo que puede interpretar alguien por ahí, en relación con el contexto, muy importante, los antecedentes históricos y legislativos, y fundamental, la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas. Mucho antes que modificar un texto, es más útil interpretarlo siguiendo esta regla de interpretación tan sencilla. Apliquemos la norma en función de la realidad social del tiempo en que deben ser aplicadas. Análisis de la modificación del artículo 103, como he dicho hace un momento, que es el que se ha modificado a través de la introducción de un texto diferente, tanto en el apartado segundo como en el quinto, de la Ley de Contrato del Sector Público, que se ha hecho a través de un proyecto de ley de transposición de directivas de la Unión Europea, ojo al dato, para accesibilidad a determinados productos y servicios, migración de personas altamente cualificadas, tributaria y digitalización de actuaciones notariales y registrales, por la que se modifica la Ley 12/2011, 27 de mayo, sobre responsabilidad civil por daños nucleares o producidos por materiales radiactivos. Es decir, no tiene absolutamente nada que ver con el ámbito de la contratación pública ni con el ámbito sanitario. Y, como digo, aprobada en un día, porque fue publicada el 27 de abril y se publicó en el Boletín Oficial de las Cortes el día anterior. Vamos a ver, porque creo... Vale. Pues vamos con la modificación de la ley. La posibilidad de revisión de precios ya se contemplaba en el artículo 102, ¿de acuerdo? Es decir, se pueden revisar los precios cuando el pliego diga de qué forma se pueden revisar los precios. ¿Por qué? Porque, a diferencia de lo que decíamos antes, esto no implicará un trato de favor para nadie. Es decir, si todos al concurrir a la licitación en el pliego decía que el precio se podrá revisar o modificar en función de no sé qué, hay un trato de favor. Lo que yo no puedo hacer es revisar el precio cuando el pliego no lo dice, porque entonces sí que le estoy dando un trato de favor a una parte en concreto. Por lo tanto, la revisión de precios en principio es posible porque se contempla en el artículo 102, pero se tiene que hacer conforme a lo que dice la propia ley y de acuerdo con las disposiciones de la norma. Y entonces dice, a continuación el 103, que salvo en contratos no sujetos a regulación armonizada, a los que se refiere el apartado segundo de la artículo, no cabe revisión de precios de forma predeterminada o no periódica de los precios de los contratos. Es decir, lo que no cabe hacer es, bueno, revisar de precios cuando yo quiera, porque a mí me parece bien. Pues no, habrá que revisar precios porque se ha determinado de una forma concreta, ¿de acuerdo?, que tiene que estar de alguna forma definida. Y dice el artículo 103.2, el antiguo, que previa justificación en el expediente de conformidad con lo previsto en el Real Decreto que se refiere a los artículos 4 y 5 de la Ley 2/2015, que es la ley de desindexación, la revisión periódica y predeterminada solo se podrá llevar a cabo en contratos de obra, en contrato de suministro de fabricación de armamento y equipamiento de las administraciones públicas, y en contrato de suministro de energía y aquellos con periodo de recuperación de la inversión de más de 5 años. Por lo tanto, en principio, parecía que estaba cerrada la puerta, ¿verdad?, a la revisión de precios en el ámbito del suministro sanitario, porque este era el gran bloqueante que teníamos si queríamos hacer una revisión de precios ya de forma definida, es decir, introduciendo los propios pliegos esta revisión. Esto, como veis, viene básicamente por un intento de que no se indexen en los precios a fin de evitar precisamente el aumento de la inflación, que es justamente lo que está ocurriendo en este momento. Se dice además en el propio artículo que nunca se podrán revisar costes asociados a amortizaciones, financieros, gastos generales o de estructura, beneficio industrial, y los de mano de obra en contratos distintos de lo de obra, suministro, fabricación de armamento y tal, que se dicen un poquito más arriba, solo se van a poder revisar cuando el periodo de recuperación de la inversión supere los 5 años. Es decir, las posibilidades de establecer esa revisión de precios eran muy limitadas. Ahora bien, la disposición final séptima de este proyecto de ley
de transposición, que se aprobó, como decimos, de un día para otro, introdujo un nuevo párrafo en el artículo 103, apartado segundo, que dice: no obstante, previa justificación en el expediente, podrá admitirse la revisión de precios en contratos que no son de obras, suministros de fabricación de armamento y equipamiento o suministro de energía, siempre que la suma de la participación en el presupuesto base de licitación del contrato, de las materias primas, bienes intermedios y energía que se hayan de emplear, supere el 20% de dicho presupuesto. En estos casos, la revisión solo podrá afectar a la fracción del precio del contrato que representa dicha participación. El pliego deberá indicar el peso de cada materia prima, bien intermedio o suministro energético con participación superior al 1% y el respectivo índice oficial de revisión. No será exigible, para la inclusión en los pliegos de la forma de revisión, aplicar al precio de contrato con la emisión del informe por el Comité Superior de Contratos del Estado. Es decir, da libertad a los órganos de contratación, ¿para qué? Para que haga una desagregación de coste, que es básicamente lo que está diciendo aquí. He leído el literal del artículo, pero no os preocupéis que no vamos a quedar con esto. Ahora vamos a ver qué es exactamente, qué es lo que dice y cómo lo tenemos que interpretar nosotros. Bueno, aspectos relevantes. 1. Tiene que entenderse que la revisión tiene una naturaleza no periódica. Es decir, no establece la posibilidad de cada 6 meses te lo reviso. No, no. La naturaleza es no periódica, pero sí predeterminada. ¿Por qué? Porque en el propio pliego se van a definir las condiciones por las cuales se va a poder revisar ese precio. Y ojo, siempre de acuerdo a lo que dice la ley de desindexación que sigue vigente. La tipología de contratos a los que afecta está definida de forma negativa o contrario sensu, porque, como siempre, las leyes en España están escritas de un modo muy extraño. Entonces dice, todos aquellos contratos que no sean ¿qué? Pues es más fácil decir los que sean, ¿verdad? Pues no, es de forma negativa. ¿Qué quiere decir esto? Que en principio, aquellos que no son los que definía el artículo anterior, se pueden también acoger. Y aquí, pues entramos todos. Es decir, en principio, puede afectar a un contrato de obra, servicio o suministro sanitario habitual, normal. El problema más complejo para afrontar esta revisión de precios tiene que ver con la determinación del coste. Muy bien, me permiten revisar precio, pero solamente de aquellas partes del coste que yo haya definido que tengan un peso en el presupuesto total que supere el 20%, perdón, el 1%, que la alteración sea efectivamente superior a un umbral y que además yo haya lógicamente ligado a un índice. Uy, pero ¿y si ese índice no existe? Ya tenemos un problema. Por lo tanto, el nuevo texto, con una redacción no muy afortunada, condiciona la revisión a lo siguiente. 1. La revisión de precios afecta solo a materias primas, bienes intermedios y energía. No habla de otra cosa. 2. Siempre que la suma de la participación en el presupuesto base de licitación del contrato supere el 20%. Es decir, la suma de la participación en el presupuesto base de licitación de estas cosas que he dicho anteriormente tienen que superar el 20%. Si todo esto no lo superan en conjunto, no se podría. La revisión solo afectará a la fracción del precio que se eleve, pero no el resto, para evitar el efecto de segunda ronda. Es decir, me ha subido la energía. Bueno, pues entonces revisaremos la parte de la energía. Y tú dices, no, pero es que quiero revisar todo. No, todo no. Solo vas a poder, efectivamente, revisar la parte, ¿verdad?, que tenga que ver con ese precio o ese coste que ha subido. La revisión quedará condicionada por la aplicación del respectivo índice oficial de revisión de precios. Insisto, cuando no exista el índice, ¿qué hacemos? Porque no creo que haya un índice oficial de revisión de precios de, qué sé yo, pues de los gases medicinales. Probablemente habrá elementos que sí, pero el subproducto determinado no sé yo si tiene un índice oficial de revisión de precios. Imaginaos la cantidad de cosas que puede haber que no tienen ese índice oficial de revisión de precios. Por lo tanto, aquí lo que habrá que hacer es ligar esa revisión a algún tipo de índice que se pueda considerar fiable, no ya oficial, sino fiable. Por su parte, la nueva redacción del apartado 3 para el artículo 103 quinto introduce un último requisito que se ha modificado con respecto a lo que decía el marco jurídico anterior. Y es que se va a poder revisar siempre que el contrato lleve un 20% de ejecución de su importe y haya transcurrido un año desde su formalización. Son, como veis, hay una I, no es un O.
Eso quiere decir que tienen que concurrir las dos. Tiene que haber pasado más de un año y tiene que haberse ejecutado más de un 20%. Muy bien, ¿esto es operativo? Bueno, es operativo según, primero, la reforma sí hay que tener presente el contenido de la ley de desindexación. Por lo tanto, es operativo siempre y cuando no vayas en contra de la ley de desindexación y su normativa de desarrollo. Se desplaza hacia los órganos de contratación la mecánica de la revisión. Por lo tanto, va a resultar obligatorio que para que vaya esa revisión de precios que pueda reequilibrar los contratos a futuro, tiene que estar el desglose de componentes en el presupuesto base de licitación y tiene que estar, por supuesto, en el pliego y a través de una desagregación que yo entiendo que deberíamos hacerla conforme a lo que dice el artículo 12 del Real Decreto 55/2017, que habla de la memoria económica de la revisión de precios. Y esto es un trabajazo, ¿eh? Hay que tener en cuenta que desagregar costes no es fácil. Ese desglose de costes tiene límites inherentes al funcionamiento de la administración, por lo que digo, porque no hay recursos. Aparte de que los proveedores van a mostrar muchas reticencias si se les consulta. Es decir, normalmente un proveedor sobre sus componentes del coste va a hablar poco, porque sus componentes del coste, cómo compra, quién compra, qué coste compra, pues normalmente lo va a intentar mantener en secreto, salvo que no tenga más remedio que decírtelo, porque lo que hemos dicho anteriormente, te pruebe y te diga, mira, me costaba 5, ahora me cuesta 50, ¿verdad? Pero si puede evitarlo, lo evitará. Por último, esta revisión deberá operar sobre la base o referencia de índices oficiales, que no existen para todos los bienes intermedios en el ámbito sanitario, y por lo tanto, esto va a ser un poco extraño, porque entraría en contradicción con lo dispuesto con la ley de desindexación. Así que, ¿puede ser útil? Creemos que sí, pero va a ser difícil, bastante. Es decir, puede ser útil si le vamos entendiendo cómo se aplica y vamos estableciendo un método para poder aplicar esta revisión de precios, pero va a obligar, lógicamente, a hacer un esfuerzo en tiempo y en trabajo para conseguirlo. Vamos a hacer también una propuesta de modificación del apartado primero, el artículo 205.2, que nos puede ayudar mucho en el futuro. No sé, Giselle, estarás por ahí, no sé cómo voy de tiempo. Sí, eso mismo estaba mirando, ¿no? La verdad es que llevas ya casi 1 hora y media, Sí. con lo que yo agilizaría un poco, yo creo. Venga, pues vamos a intentar agilizar un poco. Porque hay unas cuantas diapositivas aún. Sí, hay unas poquitas, pero lo voy a intentar pasarlas rápido. Sí, más y rápido. quiero dar pie a que la gente pregunte, porque estoy convencido de que hay mucha gente que quiere preguntar. Sí, bueno, por eso. Perfecto, pues acelero un poquito el ritmo. De acuerdo, entonces decía, una modificación que queremos proponer del artículo 205.2 de la Ley de Contratos del Sector Público, porque, como hemos dicho, aunque es verdad que el principio de Río-Ventura es uno de los principios esenciales, entendemos que cuando se da una ruptura del equilibrio financiero, sí que hay una posibilidad de que la modificación del contrato quepa, incluida cuando lo que tiene como finalidad es restablecer el equilibrio económico, es decir, cuando lo que tiene como finalidad es modificar propiamente el coste del contrato a través de sus precios. Por lo tanto, actualmente lo que nos dice la ley es que esa modificación no está permitida y, por lo tanto, solo nos permite modificar las cuantías globales en determinados casos. Dice que cuando la necesidad de la modificación se derive de circunstancias que una administración dirigente no hubiera podido prever, ya sabemos que esto es así, que la modificación no altere la naturaleza global del contrato, es decir, un contrato de suministro no pasa a ser un contrato de servicio, viceversa, y que la modificación del contrato implica una alteración de su cuantía que no exceda de forma separada o conjunta el 50% de su coste. Lo que pasa es que a continuación decimos que se podrá modificar, pero siempre que sean modificaciones no sustanciales, porque cuando la modificación sea sustancial estará prohibida. Y dice, se considerará sustancial cuando tenga como resultado un contrato con naturaleza materialmente diferente y en cualquier caso una modificación también será sustancial cuando se dé alguna de estas circunstancias. Y hay una en concreto, la primera, que dice que esa modificación introduzca condiciones que, al haber figurado en el procedimiento de contratación, habrían permitido la selección de otro candidato. Bueno, nuestra propuesta ¿cuál es? Establecer que hay una excepción a esa regla general, esa es la que está escrita en rojo, y que viene a decir básicamente que es correcto, todo lo anterior lógicamente, pero salvo que la modificación tenga únicamente como finalidad restaurar el reequilibrio económico del contrato por la concurrencia de circunstancias de carácter grave, excepcional y constatable que representen un riesgo imprevisible y no resulten imputables a ninguna de las partes. A darse dicha circunstancia o de darse dicha circunstancia, la modificación solo podrá afectar a aquellas materias primas, bienes intermedios y costes de energía necesarios para la ejecución del contrato y cuya suma represente al menos el 20% del presupuesto base de licitación. En todo caso, la modificación no podrá superar el 50%.
Con esta propuesta de reforma de este artículo, lo que estamos haciendo es introducir una herramienta para casos excepcionales como el actual, cuando el pliego no hubiera dispuesto nada. Es decir, cuando el pliego no guarde silencio sobre este tema, ¿de acuerdo? Y siempre dentro de los límites que se han establecido en el resto de la norma en situaciones similares. Por lo tanto, no crearía, digamos, unas situaciones de excepcionalidad más allá de que se pueda aplicar, como digo, en esas circunstancias. Bueno, esto no es muy importante, lo voy a pasar rápido, porque quiero ir a lo que me parece también muy importante, que son las cláusulas del contrato. Bueno, pues dicho lo anterior, ¿qué podemos introducir además en nuestros nuevos pliegos para garantizar que no nos pasen cosas similares? Pues básicamente dos cosas. Cláusulas de garantía de suministro como condición esencial de ejecución en los contratos de suministro sanitario. Como decimos, los incumplimientos contractuales generan muchísimos problemas y pueden tener una grave consecuencia en la prestación asistencial. Por lo tanto, tenemos toda la libertad como órgano de contratación de establecer aquellas condiciones de ejecución que consideremos oportunas. La ley no establece ningún límite y, por lo tanto, siempre que guarden relación con el objeto del contrato se pueden utilizar. Una medida útil en este tipo de situación es establecer una cláusula de garantía del suministro como condición especial de ejecución, que nos va a posibilitar, además, una resolución anticipada si tuviéramos un problema con el contrato. En lugar de establecer el régimen de penalidades típico que tarda tanto tiempo, podríamos establecer un sistema mucho más rápido para que en el caso de que el proveedor no pudiera cumplir con el suministro o no quisiera cumplir con el suministro por cualquier razón, por la que fuera, el contrato puede ser resuelto de una forma mucho más rápida. Y esta cláusula de garantía de suministro, como digo, se tiene que configurar como condición especial de ejecución que puede evitar esta situación. Este tipo de cláusulas es conforme con el régimen de la ejecución defectuosa y con lo que dice el artículo 193, que establece básicamente que el órgano de contratación puede acordar la inclusión en el pliego de cláusulas limitativas particulares de penalidades distintas a las enumeradas en el párrafo anterior cuando lo considere necesario para la correcta ejecución y se justifique en el expediente. Y la Administración tendrá las mismas facultades a que se refieren los apartados anteriores respecto del incumplimiento por parte del contratista en los plazos parciales. Es decir, se pueden establecer cláusulas de garantía de suministro que permitan la resolución anticipada, ya sea por un incumplimiento no esencial o por un cumplimiento esencial, total o parcial. Este tipo de cláusulas es frecuente y de hecho están establecidas en la ley, por ejemplo, de contrato del sector público en los ámbitos de la defensa. ¿Por qué? Tiene toda la lógica del mundo y de hecho en el sector sanitario opera la misma lógica. Si entramos en un conflicto bélico, yo no me puedo quedar sin suministro de material. Pues esto es un poco igual. Si entramos en una situación grave de crisis sanitaria o en un momento de más demanda asistencial por el motivo que fuera, yo no me puedo quedar sin suministro. Por lo tanto, tiene todo el sentido del mundo. Entonces, en esta ley de contratos del sector público en el ámbito de la defensa, claramente hay dos artículos, el 21 y el 22, que dicen que estas cláusulas no solamente es que sean necesarias, sino que son muy útiles y nos dicen, la propia norma, que el órgano de contratación especificará en la documentación del contrato sus exigencias en materia de seguridad del suministro. Fijaros que hay dos apartados. Uno que dice que el licitador deberá acreditar que puede cumplir con las obligaciones en materia de exportación, traslado y tránsito de mercancías vinculadas al contrato. Otro apartado que dice certificación o documentación acreditativos de que la organización y localización de la cadena de suministro, abastecimiento o licitador le permitirán cumplir con las exigencias del órgano de contratación en materia de seguridad del suministro, tal y como diga el pliego. El compromiso de garantizar los posibles cambios en su cadena de suministro durante la ejecución del contrato de forma que no afecten negativamente al cumplimiento. El compromiso de crear o mantener la capacidad necesaria para hacer frente a cualquier aumento de las necesidades del órgano de contratación, comunicar con la debida diligencia cualquier información o documentación complementaria recibida de autoridades nacionales que pudieran afectar al cumplimiento de sus obligaciones. Oye, me ha pasado esto, ha cambiado tal norma y esto me va a afectar a la hora de suministrarte porque voy a ver reducidas las unidades disponibles, por decir algo. Etcétera. Cualquier cambio que tenga lugar en su organización o en su cadena de abastecimiento, en su estrategia industrial, que sea susceptible de afectar a sus obligaciones. Es decir, es garantizar el suministro a través de un clausulado específico que hasta ahora los pliegos sanitarios no tienen. ¿De acuerdo? Y tener presente que es una condición especial de ejecución. ¿Esto qué quiere decir? Que no es una mera declaración de intenciones, porque alguno estará pensando, bueno, pero si yo pongo eso en el pliego, todo el mundo va a decir que lo cumple. Ojo. Es que hay que saber que lo vas a cumplir. Si tú eres licitador, tienes que tener mucho cuidado con lo que pones ahí,
porque es una condición especial de ejecución. Es decir, es tan importante que de no cumplirla, el contrato se va a resolver. Y cuidado, porque si la resolución del contrato es por un incumplimiento culpable, puede tener consecuencias graves. Por otra parte, la Ley de Contrato del Sector Público también establece que las condiciones especiales de ejecución del contrato son libres por parte del órgano de contratación, siempre que guarden vinculación al objeto del contrato y que, por lo tanto, caben sin ningún problema. La otra cláusula es un poco más controvertida y es la cláusula del arraigo territorial o la localización de la cadena de suministro. Muchas veces se ha dicho que en sanidad, en el ámbito sanitario, es muy importante la cercanía a la cadena de suministro para evitar precisamente problemas como los actuales. El problema es que no tenemos tampoco las fuentes de aprovisionamiento, pero en todo caso es una lógica real. Y durante la pandemia, efectivamente, vimos los estragos que causaba la dependencia de la fabricación del producto por parte de China y, por lo tanto, se ha planteado en muchas ocasiones incluir las cláusulas de arraigo. Estas cláusulas de arraigo caben en los contratos de defensa, pero en principio no están permitidas por la legislación europea con carácter general. Es decir, para, digamos un poco, la doctrina general, una cláusula de arraigo supone una limitación a la libre concurrencia y la libertad de acceso, y por lo tanto va a haber visitadores que no se van a poder presentar. Y esto sería, bueno, pues una restricción, ¿no? Desproporcionada del mercado. Pero, sin embargo, ha habido casos en los que los tribunales, que ya se han manifestado, dicen que no son admitibles con carácter general por tratarse de cláusulas que introducen una discriminación positiva. Pero fijaros cómo a continuación, en este caso el Tribunal Central dice, ojo, esto ya nos hemos dicho muchas veces que en principio no, pero solo caben admitirlas en los supuestos en que se evidenciara que la presencia en un ámbito geográfico determinado estuviera directamente vinculada con el objeto del contrato y su concurrencia implicaría un beneficio significativo en la ejecución de la prestación. Por lo tanto, si hay una vinculación al objeto del contrato y si está justificado que el licitador garantice que tiene una cadena de suministro localizada, es decir, que oye, mira, no te preocupes porque si yo puedo comprar el material no sé dónde, pero yo tengo esta forma de distribución, yo tengo aquí unos almacenes no sé dónde, yo te voy a garantizar, eso que guarda relación con el objeto del contrato podría de alguna forma ser un requisito y estaría permitido en principio, porque digo que aunque en principio, repito, no son admisibles con carácter general, son cuando haya un interés general objetivo que justifique la introducción de este tipo de cláusulas. Y está dicho por los tribunales. Por lo tanto, pueden darse determinados criterios de arraigo territorial, de localización, para que nos entendamos, esto es un nombre un poco rocambolesco, en casos en los que se pueda motivar o justificar que la situación, configuración o localización de la cadena de suministro del proveedor va a afectar directamente al cumplimiento del objeto del contrato. ¿Con qué finalidad? Asegurar la inmediatez del suministro y favorecer y promover la producción nacional y europea para reducir paulatinamente nuestra dependencia de sectores esenciales y fortaleciendo nuestro estado de bienestar. Fijaros, la Unión Europea ha decidido descarbonizar Europa de una forma bastante errática. El primer beneficiario de todo esto, curiosamente, qué casualidad, vuelve a ser China. Ahora mismo los fabricantes de automóviles en Europa están muy asustados porque el potencial de los chinos a nivel de precios es descomunal. Pero lo que no sabe la gente es que el coche chino que te compras aquí en Europa tiene 4 o 5 veces más huella de carbono que un coche fabricado en Europa. Es decir, estamos haciendo un juego sucio. Compramos aquí una cosa barata que allí no cumple para nada la normativa de aquí y encima creemos que estamos haciendo un favor al planeta, cuando es justo lo contrario. Y aunque en principio, si el producto entra por Europa, puede tener plena distribución por toda la Unión, Francia acaba de proponer una norma que directamente impida la compra de ese tipo de vehículos. ¿Por qué? Porque se entiende que hay una finalidad mayor y que, por lo tanto, aunque en principio las normas europeas lo que quieren es que haya una libertad de tránsito, también tiene cierto sentido que nosotros pongamos determinadas condiciones en aquellos suministros que tienen, como digo, una importancia fundamental en el ámbito de la prestación asistencial y que de alguna forma también pueden ayudar a nuestras empresas a relocalizarse. Es decir, a volver poco a poco, progresivamente, a fabricar, si no ya en España, por lo menos en Europa. Bueno, pues me voy a saltar las conclusiones porque creo que se ha explicado todo con mucho grado de detenimiento. Esto es básicamente una repetición de lo que ya
os he comentado de una forma más esquemática y si os parece bien, pues vamos a pasar directamente a que esas preguntas que me decía Giselle, que ya estaban por ahí, y los que queráis participar y abrir el micrófono, pues lo podáis hacer, ¿de acuerdo? Sí, David, gracias por todas tus explicaciones. Hay un par o tres de preguntas, ¿vale? Que realmente, claro, se han ido llevando a cabo en momentos específicos que a lo mejor sí que las has solucionado, pero bueno, te las lanzo. Perfecto. Por parte de Carlos, Sí. ¿permite la ley bajada de precio sobre un precio adjudicado? Bajada de precios, es decir, pagar menos por lo que se adjudicó. No, en principio no, porque el precio cierto opera en todos los sentidos. O sea, el precio cierto me impide subir o bajar. Ahora bien, supongamos que la administración sale muy perjudicada por un contrato adjudicado y podría la ley, por lo tanto, hacer uso de este tipo de clausulado. En principio no hay ninguna limitación para que la administración pudiera hacerlo, pero no es habitual. Ese es el argumento que de hecho se utiliza al sentido contrario. Es decir, puesto que no es habitual que se baje el precio de una adjudicación porque haya bajado el precio de lo que fuera, tampoco se puede pedir que suba porque haya subido el precio de lo que fuera. Es decir, esto es el principio de riesgo y ventura puro y duro. Suba o baje, el precio se mantiene como está, porque es una condición pactada y no se va a poder modificar. ¿De acuerdo? Ahora bien, ¿qué ocurriría si esa modificación, como hemos explicado, está fuera de toda previsión, no tiene una lógica racional, nadie la podía haber previsto? Pues que en principio ni la administración ni el licitador estarían obligados a soportarlo. Entonces, teóricamente cabría, pero veo muy poco viable, ¿no?, que la administración bajara un precio adjudicado. Hombre, estaría bien que Carlos fuera un poquito más allá en su pregunta y nos diga o nos dé una pista de por qué lo pregunta, pues seguro que él tiene algo en la cabeza, algo ahí por ahí que le ronda y que a lo mejor yo no he captado en su pregunta, y si él quiere volver a preguntar, yo estaré encantado de contestar. Carlos, si estás allí, adelante, ¿eh? Eso, si estás ahí, manifiéstate, como dicen los que hacen el espiritismo ese. Porque ha comentado un par de preguntas más, que es ¿qué pasa si la administración no cumple con el consumo estimado de algún producto? O sencillamente, ¿puedo dejar de consumir algún artículo previamente licitado y adjudicado? Bueno, esta es una pregunta muy recurrente y que tiene mucho sentido. Hay que tener en cuenta que en el suministro sanitario rige una norma, generalmente, que es el del suministro en función de las necesidades. Es una cosa que permite la ley, está en el artículo 16, y dice que las cantidades de las adjudicaciones son estimativas y que, por lo tanto, la administración puede pedir en función de la necesidad. ¿Eso qué implicará? Que dentro de unos límites, aquí siempre todo, como veis, tiene una coletilla. Dentro de unos límites, es normal que la administración me haya adjudicado en principio 100.000 unidades y luego me pida 50.000. Porque me va a decir, bueno, es que es lo que yo he necesitado. Por lo tanto, un suministro en función de las necesidades y yo no me comprometo a que las 100.000 adjudicadas te las pida. Puedo llegar hasta las 100.000 que te adjudique. De ahí, en principio, no podría pasar. Por eso la administración tiene la prerrogativa de la modificación. Podría modificarlo, si me he quedado corto, e ir un poquito más allá, 20%. Y si fuera la cosa muy, muy excepcional, hasta un 50%. Pero yo, licitador, yo, adjudicatario, resulta que he dado un precio para 100.000 unidades y tu administración me has pedido 10.000. Pues vaya un negocio hecho. Claro, esta pregunta tiene toda la lógica del mundo. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué puedo yo reclamar de alguna forma? Pues en principio, nada. Porque si la administración necesitó 10.000, lo que ha ocurrido realmente es que ha calculado muy mal sus necesidades. Es decir, ha estimado que iba a consumir 100.000 y luego ha gastado 10.000. ¿Esto ha causado un perjuicio a una empresa? Objetivamente sí. Porque por ese nivel de unidades probablemente nunca hubiera dado el precio que dio. Hay que tener en cuenta que siempre los licitadores, cuando se ofertan teniendo en cuenta el máximo para que su precio resulte lo más atractivo. Pero si luego no se ha consumido esa cantidad, con lo que nos encontramos es que el margen comercial prácticamente ha desaparecido, ¿verdad? Ahora bien, si la administración no pidió absolutamente nada, es un caso distinto, porque entonces la actuación administrativa sí que ha generado un claro perjuicio al licitador, porque le ha obligado a presentarse a una licitación, no ha obligado, o le ha, digamos, un poco animado a presentarse a una licitación, con los gastos que ello conlleva, garantía, avales, el tiempo para presentarse, documentación, y luego la administración no le ha pedido absolutamente nada. ¿Aquí qué es lo que hay? Aquí puede haber una responsabilidad patrimonial de la administración
porque ha hecho las cosas mal. Es decir, porque ha llevado a término un contrato que no tendría que haber sacado nunca, porque no necesitaba en el fondo nada, ¿de acuerdo? Este supuesto no es frecuente. Entonces, a la pregunta de ¿me pueden pedir menos de lo adjudicado? Si era un suministro en función de las necesidades y el pliego lo establecía así, sí. Cosa distinta es que el propio objeto del contrato determinara un número concreto de unidades. En ese caso sí que la contraprestación es obligatoria, ¿de acuerdo? Tanto de entregarlo como de abonarlo. Pero normalmente los suministros en el ámbito sanitario se hacen en función de las necesidades. Lentisco, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mira, soy Carlos. Al hilo de la pregunta que te formulé anteriormente y por si te sirve de aclaración, Sí. nada me viene a colación lo que acabas de exponer. Sí. ¿Se puede dar el hecho de que yo saque en un expediente, por ejemplo, dos artículos que son muy parecidos? ¿Vale? Sí. Un artículo se adjudica a 10 y otro artículo a una empresa A y otro artículo se adjudica a 9 a una empresa B. La empresa A, cuando ve que su adjudicación va por encima de la del B, siendo producto similar, se puede plantear es que este del B se va a comer todo mi pastel, que son productos similares y este lo tiene a 9 y yo lo tengo a 10. Como mi margen me lo permite, voy a plantearle a la administración, en lugar de tener la adjudicación a 10, ponerla a 8,5 para que mi producto sea más barato que el que lo tiene a 9. No sé si me he explicado. Sí, la cuestión es qué tipo de procedimiento es, porque si es un procedimiento normal, ordinario, solo puede haber un adjudicatario. Eso te va a pasar en un acuerdo marco. O te va a pasar No, estoy hablando de dos artículos similares, pero distintos, que están en lotes, salen en lotes separados. Bueno, si están en lotes lotes separados, por lo tanto, en principio no cabría hacer ningún tipo de descuento, de no ser que el propio pliego estableciera alguna circunstancia sobre ello. No es frecuente, ¿eh? No es frecuente. Ahora, ¿qué puede ocurrir? Imagínate que si me sirve el del lote 2, entonces pido el del lote 2 y no pido el del lote 1 directamente. No es que haya una bajada de precio, lo que estoy haciendo es trasvasar mis necesidades de un lote hacia el otro. Claro, esto es un poco un enredo, por decirlo de alguna forma, porque si había un lote adjudicado con un tipo de producto, pues en principio se entiende que esa necesidad existía, ¿verdad? Y que ahora hacer la trampa de comprar el otro producto, habría que ver si realmente es sustitutivo. Es decir, si realmente son idénticos, lo cual entonces no tiene ningún sentido, porque si adjudicas dos lotes con la misma cosa, pues no adjudica dos lotes, adjudica uno solo. Algo hay ahí raro. Entiendo que tu pregunta la entiendo bien porque técnicamente eso es viable, pero ¿se puede bajar el precio en un procedimiento adjudicado con dos lotes independientes que ya está cerrado? En principio, no, porque el precio sigue siendo cierto, es decir, cada lote se queda a su precio. ¿De acuerdo? Otra cosa es que se hayan permitido rappels, descuentos, que estén en el propio pliego, ojo. No que sean intempestivos. O sea, si el propio pliego dice, se podrá presentar por licitadores en tal, eso se tiene que presentar junto con la oferta, y al presentar la oferta dirás, bueno, pues yo voy a ofrecer un no sé cuántos % de descuento en función del pedido o en función del volumen. Eso se podría. Pero si el pliego no lo dice, no se puede bajar el precio después a posteriori para intentar reequilibrar eso. Y ni siquiera aunque sea por acuerdo mutuo, quiero decir, porque a nosotros nos pasó recientemente con los guantes de nitrilo, que en su momento tuvo un precio que se subió un poco, se adjudicó un concurso, me lo voy a inventar, a 0,30 y después la empresa adjudicataria, yo recuerdo que la plataforma aprovechó una negociación con la empresa adjudicataria para decir, yo te puedo comprar este otro producto que a ti te interesa meter, pero el guante de nitrilo, que ya el mercado lo tiene más barato, estaba adjudicado a 0,30, me lo pones a 0,28. Y yo aparte te compro otro producto. O sea, entrar en una pequeña negociación que con acuerdo mutuo me permita a mí bajar el precio de la adjudicación. Si se entera otro competidor, le va a sentar muy mal. Entonces hay que tener en cuenta que como la contratación es pública, aunque lo que tú planteas es, vamos, normalísimo y aparte se hace en el sector privado todos los días, aquí no funciona igual. Porque entonces puede haber uno que podría ofrecer incluso 0,26 y dirá, anda, pues para eso yo también me meto y negocio. Entonces, el principio del precio cierto sobre el que hablaba al comenzar es fundamental. Lo que dice es, lo que diga el pliego va a misa y no se puede modificar, ni en un sentido ni en el otro. Por lo tanto, si no cabe una modificación hacia arriba, tampoco me la van a dejar hacia abajo. Aunque, insisto, lo que tú planteas tiene su lógica. Oye, yo podría hablar y negociar y decir, pues mira, podría en este caso tal, pero técnicamente no se puede hacer.
Vale, gracias. Nada. David, sí que comentan que al hilo del tema de poder bajar el precio adjudicado, que sí Sí. que han visto licitaciones en las que una vez iniciada la ejecución del contrato, si se ofrece una bajada voluntaria de precio y la administración la acepta y que la administración la acepta. O sea que Sí, el problema no lo tiene ni la administración ni el licitador, lo tiene el tercero. Es decir, al final, si tú, dice claramente la ley, lo he expuesto, que si tú vas a modificar el contrato en el sentido en que hubiera salido otro contrato con otros posibles licitadores, eso no se permite. Esa modificación no está permitida. Es decir, ¿voluntariamente yo, licitador, puedo bajar el precio? Sí, claro que puedo. Si soy dueño de mi precio, ¿cómo no lo voy a poder hacer? Si la administración me lo admite y no se entera nadie, bueno, me lo he llevado. Pero como se entere otro licitador de que eso se ha hecho, puede recurrirlo y lo va a ganar. Porque él también tiene derecho a que le hagan eso. Porque él diría, oye, pues es que yo a ese precio que vais a negociar ahora también lo hubiera presentado en su momento. O también tal. O también estoy dispuesto a hacer esa negociación. Es decir, hay que tener en cuenta que cuando un contrato se firma, igual que es firme para no subir el precio cuando vienen situaciones como esta, también lo es, perdona un momento, también lo es en el sentido contrario. ¿Vale? Entonces, insisto, es técnicamente no viable. ¿Que se haya podido producir? Pues sí, pero insisto también en que normalmente los pliegos pueden establecer esa posibilidad. Es decir, el pliego puede decirte que se puede producir algún tipo de rebaja, algún tipo de descuento, algún tipo de rappel, bien en entrega de material, en lo que fuera. ¿De acuerdo? Ahora, una negociación entre las dos partes, licitador y administración, en la cual se modifica sustancialmente el contrato, lo hemos visto, artículo 205, está prohibida. Y luego tenemos una última pregunta por parte de José María Solórzano. ¿Hay alguna posibilidad de no aceptar una prórroga de un concurso cuando los precios adjudicados ya no se pueden mantener por parte del adjudicatario? Pues por desgracia la prórroga, que está muy mal llamada en nuestra contratación pública, porque eso no son prórrogas, la prórroga solamente cabe una de 9 meses, que establece el artículo 29, si mal no recuerdo, y lo que aquí llamamos prórroga, en realidad es una ejecución diferida, por llamarlo de alguna forma. Lo que hacemos es que sacamos contratos a 1 más 1 más 1, 2 más 2, 2 más 1, pero en realidad la duración del contrato es una, todo eso. Lo que pasa es que la administración se reserva el derecho de sacar esa parte del contrato o no sacarla. Dicho de otro modo, plantea un contrato a 3 años que cada año va a decidir si sigue adelante o no sigue adelante. Pero no son prórrogas. Prórrogas es cuando un expediente ha llegado a su fin y damos un plazo adicional, ¿verdad? Hasta que, bueno, resuelva otro expediente o lo que fuera. Y esa prórroga está tasada a la ley. Actualmente son 9 meses. Y además con condiciones. Entonces, ¿qué ocurre cuando yo estoy en el 1 y ahora viene el más 1? ¿Vale? O imaginemos, estoy en el 2, acabo de terminar el año 2, pero firmé y me adjudiqué un contrato en el cual hay un más 1 ahí pendiente. Bueno, la única forma de librarse de la prórroga es que no me la comuniquen. Si a mí no me comunican la prórroga con suficiente tiempo para que yo me prepare, esa prórroga para mí no sería obligatoria. Pero si la prórroga ha sido comunicada, en principio deviene obligatoria. Y ahora la pregunta es, bueno, pero es que si han cambiado tanto las circunstancias, ¿verdad? Si los precios y las circunstancias del mercado han cambiado tanto, ¿no tendría yo derecho a liberarme? Exactamente lo que he explicado aquí, porque rige lo mismo desde el año 1 hasta el año 3. Es igual. Es decir, tienes exactamente las mismas posibilidades. Siempre que puedas probar que la alteración es sustancial, imprevisible, no imputable, entonces te podrás librar también de la prórroga. Porque, insisto, técnicamente no es una prórroga, es otra cosa, ¿de acuerdo? Es una duración del contrato fraccionada, más que una prórroga, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, el contrato, siempre que se prorroga, se mantiene intacto en sus condiciones, no cambia. Perfecto, pues no habría más preguntas. No sé si los que estáis en el público aún sois Sí, por 100. favor, ya que habéis aguantado tanto tiempo, que yo os lo agradezco mucho, porque aparte de que la participación prácticamente no ha variado, pues cualquiera que quiera aprovechar este momento, yo estaré encantado, no tengo ninguna prisa. Así que cualquiera que quiera preguntar o comentar algo. Oguijón ha levantado la mano, pues. Hola, ¿me Hola. oís? Sí, ¿Qué tal? Buenas tardes. buenas Mira, tardes. quería preguntarte, David, si con la modificación del 103 las administraciones estarán obligadas a incluirlas en pliegos No, es o será una posibilidad, ¿no? es una posibilidad, sí, es una posibilidad. Vale, Ahora vale, bien, yo creo que es una posibilidad muy interesante, porque lógicamente lo que va a ocurrir es que cuando un pliego contemple esa revisión posible de precios, va a resultar muchísimo más atractivo.
O sea, si yo soy licitador y me enfrento a un pliego que me plantea de nuevo un contrato a 2, 3, 4 años y no hay posibilidad de revisión de precios, estando las cosas como están, pues me lo voy a pensar más que si contempla la revisión. Entonces yo creo que es muy atractivo. La cuestión está en que esa revisión, como digo, pues es difícil porque conlleva desagregar costes y tiene que decir el pliego exactamente cuáles son los costes que se van a poder revisar, cuáles son las condiciones que las establece la ley prácticamente, cuáles serán los índices o sobre qué se va a referenciar. Es decir, es un trabajo, no es fácil, pero yo creo que aunque no sea obligatoria, se debería hacer. Gracias. No hay de qué. ¿Alguna otra? Sobre todo con el tema del riesgo imprevisible, que creo que es probablemente lo que hemos aportado en el día de hoy, junto con nuestra propuesta también de reforma y la interpretación del nuevo artículo 103, son los 3 grandes elementos que creo que tienen mucha utilidad. Entonces, si alguien se ha quedado con dudas sobre eso y quiere saber un poco más de eso qué significa, cómo se aplica o cuándo aplicaría, pues el momento es ahora. Bueno, yo creo que ya están cansados, Giselle. Ya Sí, ha sido- todo el mundo está diciendo que muy interesante la exposición y el tema, que muchas gracias. Bueno, yo creo que damos por finalizado el webinar. Gracias también por tu tiempo y la participación y por haber hecho posible este informe. Y muchas gracias a todos los asistentes. Esperamos que os haya sido de utilidad y bueno, vamos a enviaros el informe y esperamos poder estar en contacto con vosotros pronto. Pues buenas tardes, muchas gracias a todos. Gracias. Gracias. Gracias, adiós. Adiós. Gracias. Gracias.